Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Juanchini, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor @AlvinGreenFM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Buenas batallas, ¿qué tal? Hola, Zapeli. Hola. Hola, Jorge Valmeli, ¿qué tal? Diego. Voy a saludar a Luchi, que está ahí, ¿no? Sacando registros. Voy a saludar al Pulpa Carvajal. Y al Tanito está haciendo magia en este canal que crece y crece, ¿eh? Es el canal de Magnolio Sala en YouTube. Crece y crece. ¿Cuántos suscriptores tiene, Tanito, el canal de Magnolio Sala en este momento? Vamos a darle para adelante, ya que estamos acá en esta ventana de oportunidad. Al Rodri una manito. ¿3.000? 32. ¿32? ¿0? ¿3? 3.000. 3.000, perfecto. 3K. Poca cosa. Para el poca final cosa. del programa vamos a estar en 3.500. Espero. Y si no, bueno, mañana seguiremos con la campaña. Buenas tardes para todos. Bueno, seguimos con 4 al hilo, ¿no? 4 días al hilo, mirando al otro lado. 4 al hilo, ¿no? Que arrancó el viernes esto, en realidad las repercusiones fueron sobre todo el sábado, con la salida de Libra, el fraude de Libra, las explicaciones del entorno de Milei, y finalmente ayer se venía la explicación de Javier Milei a por qué había, ahora en sus palabras, promocionado una criptomoneda a través de su cuenta de Twitter, también su cuenta de Facebook y su cuenta de Instagram. Y bueno, ¿con quién iba a hablar? ¿Quién le iba a hacer la entrevista? Jonathan Viale, periodista que estuvo durante mucho tiempo en La Nación Más y que fue el año pasado. Que Muy conocido por su apodo, Sapo, ¿no? Johnny Viale. Johnny. Pasó el pase del año, fue Johnny Viale de La Nación Más a TN en Vivo. El hijo de Mauro ocupar Viale. el horario, claro, ocupar el horario central de TN en Vivo, Johnny Viale. Esa fue la confianza que le dieron después del trabajo que había hecho. Él era la previa del programa de Majul en La Nación en Vivo, pero tenía una forma de presentar las cosas, especialmente siempre, bueno, casi toda La Nación Más fue antes de la presidencia de Milei. Las balas estaban siempre dirigidas a Alberto Fernández, al kirchnerismo, a Cristina, pero la forma que presentaba Johnny Viale en su programa las noticias, que eran siempre, básicamente, palos principalmente para el kirchnerismo y Cristina. Y después en alguna se colaba Alberto Fernández, pero bueno, era todo un programa así muy sensacionalista, ¿no? Con cosas básicas que él iba señalando, y así fue ganando espacio. Un atizador. Un atizador, sí. ¿Qué sería en el ecosistema uruguayo? Bájenlo a tierra. Johnny Viale sería una especie de puntos suspensivos. No sé, supongo que... No tiene un homólogo uruguayo.
O sea, sería alguien que, si el análogo del kirchnerismo acá es el Frente Amplio, cosa que es difícil de analogizar. Es distinto el sistema de partidos y es distinta el sistema de medios, ¿no? Bueno, mucho matiz para no dar nombres cantados. Pero bueno. ¿Qué esperabas? Yo vi un silencio y metí un matiz. Está bien. Yo lo que digo que es difícil. No, creo que. Bueno, tenés. No sé si periodista, porque lo que tiene Johnny Viale, que es un politólogo periodista, que. Hay comunicadores que capaz que son más explícitos en sus palos. Pero no tengo un análogo así, 100%. Fue mucho más jugado que lo que dije yo, ¿no? Hace 30 segundos. Repitió lo que dijiste vos. Yo puse el matiz de que. No, dijo no sé. Perdón, el peronismo es el Frente Amplio. Fue peor porque se le ocurrió un nombre en la cabeza, todos le leímos el nombre. No, pues es que sin embargo no lo dijo, ¿no? Vos sabés que tengo más de un nombre. Pero introdujiste la palabra comunicador y la discriminaste de periodista. Bueno, está bien. Primero pensaste en un periodista, lo descartaste, después pensaste en un comunicador. No, pensé en varios comunicadores. No, pensaste en uno. No. Sí, pensaste en uno. Pensé en varios, por lo menos 3. ¿Ah, sí? Sí, claro. 3. 3. Que ninguno. Hay 3 Johnny Viales en Uruguay. No, justamente porque no 3 que puedan ser homologables. Sí, porque es imposible que haya 3 Johnny Viales por una cuestión de escala. Si hay un Johnny Viales en Argentina, no puede haber 3 Johnny Viales en Uruguay. No, por eso mismo yo digo, como ninguno de estos que pensaba es periodista y politólogo, como es Johnny Viale, no iba a decir. Y lo otro que pregunto ¿es análogo el Frente Amplio al kirchnerismo? Digo, para responder esa pregunta, es decir, alguien que atiza con virulencia a las políticas de un determinado partido. Sí, en ese sentido es análogo, porque el kirchnerismo fue durante varios años oficialismo de la misma manera que lo fue el Frente Amplio. Sí, la comparación hasta ahí la analogía. Y está. Temporalmente, digamos, compartieron espacio, es decir. Fueron el oficialismo izquierda. Y tenían sensibilidad. Sí, por más que estuvieran, digamos, enfrentados el Frente Amplio y el kirchnerismo puntualmente, ¿no? ¿Es análogo la calle Pou con Milei? No. ¿La calle Pou con Macri? Sí. Bueno. Un poco sí. Sí. Bueno, son como la centro-derecha, más ahora que apareció Milei. Ahí está. Johnny Viale. Lo que pasa es que. Jorge, perdón. ¿sabés qué pasa? Todos bailan al ritmo de Jorge. Jorge tiró la punta para que alguien diga un nombre, nadie quiso decir un nombre, y terminamos perdiendo varios segundos sin avanzar. Bueno, no, entonces no voy a introducir ese paréntesis que iban. ¿Cuál? No. Esto es ya más fácil desviarse. Ahora quiero saber. Bueno, que los tiempos, más allá de que las características de Argentina son más exaltadas que las de Uruguay, los tiempos electorales de Argentina, que tiene periodos de 4 años, sobre todo en este siglo, nos han llevado a... Te diría que casi que de 2, porque hay una elección en el medio que renueva buena parte del Congreso. También, ¿no? pero pensándolo en los ciclos presidenciales, te lleva a que vayan más rápido. Entonces, en determinado momento, nosotros estamos, en términos de lo que está pasando en Argentina, estamos en la transición de Macri con Alberto Fernández en este momento. Bueno. ¿No? Porque vos tuviste un periodo donde el kirchnerismo, si mantenés la analogía, y el Frente Amplio fueron gobierno, lo gana un presidente de centro derecha, la calle Pou, Macri, y después vuelve a la izquierda con otra figura, en este caso Borsi, Alberto Fernández. ¿Estamos ahí? El inicio del kirchnerismo arranca en 2003. Néstor gana en el 2003. Sí. Eso ahí arranca, digamos, claro, 2003, 2005. Toda esta vuelta para decir que kirchnerismo similar a Frente Amplio, Johnny Viale similar a nadie porque se cagaron. Punto, ya está. Digo, le hubieran ahorrado tanta palabra. Sí, se cagaron es poca gente, ¿no? Porque acá somos 4 y nadie tiene un nombre, ¿no? Se me pasó. Claro, es poca gente. No planteé la pregunta. Claro. Y no empecé a lucurar. Claro. Yo dije no. Lo que pasa hace un tiempo en Argentina es que hay un grupo de periodistas, que evidentemente son periodistas oficialistas, pues decir si son militantes o no, cada uno lo ve, pero son gente que defiende la línea de gobierno a cara de perro y que tienen un acercamiento fuerte a Milei. Ahí está el pelado Trebuch, ahí está el propio Viale, ahí está Majul. Y por ejemplo, una de las cosas que hacen es que va muy seguido a Casa Rosada. Majul está mal alineado con Viale y Trebuch, porque Majul tiene un historial mucho más largo y estuvo alineado de diferentes maneras
con el pasaje del tiempo. Ahora está en esa línea Sí, ahora y lo está en que esa hace, línea, y lo pero que en hace otros tiempos es estuvo en otras líneas. excelente. Ahora está en esta línea. Hablaba maravillas de Kirchner, de Néstor, por ejemplo. No, lo que te digo es que ahora tiene un acercamiento fuerte con Casa Rosada porque va muy seguido. Y hay como cierta camarilla donde ellos van, están con Milei en mucho off the record, van a la ópera juntos. Está ese dato que Milei invita a periodistas cercanos y gente de su círculo íntimo a ir a ver ópera, a la Casa Rosada o incluso a espectáculos. Y estos son periodistas que tienen una llegada del presidente muy fuerte. Ahora, en su ¿A peor ver momento, operar o a ver ópera? Perdón. a ver ópera, no sé. Vos eso, primero cada uno. A lo que voy es que vamos a ver ópera en la Casa Rosada, comillas, entre comillas, entre comillas. son gente que tiene mucho acceso de presidente y ahora, en su peor momento, por el escándalo de la criptomoneda Libra, termina yendo Johnny Viale a Casa Rosada a hacer una nota grabada, porque Casa Rosada hace tiempo lo que te plantea es hacer notas grabadas desde ahí mismo, donde los que graban son ellos, te pasan a vos el archivo definitivo y vos eso lo mostrás con una serie de pedidos muy, muy especiales. Ya no vamos a meter en uno que llamó mucha atención. Una cosa. Pero cosas estéticas, como por ejemplo, desde qué plano agarrar a Milei. Vieron que hay un plano picado bastante extraño donde en televisión, en las notas, se le suele agarrar a la persona de frente. Se ¿no? llama el plano peluca. Se llama el plano peluca, el plano papada. papada, ¿no? Sí. Y como esas, varios otros pedidos, ¿no? La nota que se promocionó era una nota grabada por Johnny Viale unas horas temprano. Y bueno, no sé, Sapo, vos que venís muy siguiendo de cerca los acontecimientos. Dos cosas sobre la nota. La miraste, ¿no? La miraste sí, entera. obviamente, pero a ver, ¿cuál es el, digamos, porque es verdad que está el núcleo ese duro, en este momento oficialista de Trebuch. Hay uno que no me sale, uno medio pintún, que está siempre con Majul y Trebuch. No me sale el nombre, pero es, digamos, es el más oficialista de todos, me parece. Más que Trebuch, más que Majul, más que... No me sale el nombre, pero el más de todos es Antonio Laje. Antonio Laje, que ahora está en la 24, que es con quien Milei por lo general habla para hacer algún anuncio o, digamos, hacer un soft landing a un tema urticante. Sí, pero con Johnny Viale también. Con Johnny Viale Siempre da nota. tenía pautada la entrevista hacía 3 semanas. Y eso lo dijo, incluso lo dejó claro en la entrevista. Esta entrevista, que quede claro, la teníamos pautada desde antes de que surgiera este escándalo. Yo no fallo a la palabra, ahí se mimosearon un poquito, como diciendo, vos, mirá, Milei diciendo, vos, yo cumplo con mis compromisos, Viale diciendo, si no es sería que porque tengo algo para esconder. y Viale diciendo, no me elegiste a mí justo para hablar ahora, sino que ya está pautado. Y así arrancó la entrevista, como diciendo, esto no fue tipo, bueno, una política de contingencia de crisis. Una entrevista ad hoc. Exactamente, no fue una entrevista ad hoc, es una entrevista prepautada. Y ahora después el término pautado adquiere otras acepciones después de la filtración que vamos a ver más adelante. A ver, tenemos, si quieren ir a repasarlo, en la columna que hizo Germán de Agosto con Pedro Koppelmayer sobre todo este escándalo de Libra. Si quieren ir a repasarlo, lo tienen en la página del sol.u y en la sección de Fácil Desviarse, sino también en el canal de YouTube de Magnolio Sala. Pero, brevísimo raconto, ¿no? Milei comparte, en realidad no comparte, tuitea un mensaje donde dice que este proyecto, Libra, en realidad va a ser una criptomoneda que va a permitir fondear proyectos de emprendedurismo argentinos. ¡Viva la libertad, carajo! La gente compra masivamente eso y en realidad fueron víctimas de una estafa porque los que tenían la moneda se fueron con la plata, al final la moneda se desplomó en su valor y la gente en definitiva perdió la plata de su inversión, no la ganó en nada. Después de eso hay todo un run de si fue un hackeo, si no fue un hackeo. Milei dice que no fue hackeado, que no estaba al tanto de la característica de este proyecto, que no es un experto en el tema, y que en definitiva no hizo nada que venga de la esfera pública del Estado. Y hasta ahora estamos esperando una explicación mucho mayor, ¿no? En Argentina se discute el juicio político, ahora esto va a tener una deriva judicial, se va a ir a la justicia, las denuncias que hacen. Una novedad, en Estados Unidos parece que también hay demandas y eventualmente puede estar involucrado el FBI. O sea, es un escándalo mayúsculo, un presidente tuiteando una estafa cripto y... Por ahora la demanda que se hizo en Estados Unidos, hasta donde yo sé, la hizo un estudio de abogados de Argentina. Claro, lo que te digo es que tiene jurisdicción allá, entonces seguramente lo investiguen desde Estados Unidos. Y se habló de que el FBI puede estar involucrado. Hay otras oficinas como la SEC, por ejemplo. Entonces ahí le hicieron una deriva por fuera de la Argentina, ¿no? En la Argentina va a terminar en la justicia esto.
Pero bueno, lo que les estaba diciendo es que las explicaciones de Milei, finalmente, a ver, en una nota, ¿cuáles eran? Él dio varios argumentos, vamos a ver algunos, como por ejemplo, no sé si lo tenés por ahí, Tanito, Milei termina explicando un poco que él no considera que haya promocionado esta inversión, dice, no promocioné, yo difundí, y también lo que explica es que, bueno, esto es como un casino, y la gente que se metió y sabía a lo que se estaba metiendo. Escuchen lo que le decía Javier Milei a Johnny Viale en TN. Generando ruido, ante la duda, me corro. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, hay que, digamos, o sea, justamente, si hay duda, digamos, entonces me tengo que correr. Si vos vas al casino y perdés plata a la inauguración de una planta. No, claramente no es equivalente. ¿No? Bueno, muchos de la línea de Claramente no es Milei han equivalente. usado ese argumento como diciendo, bueno, es como no. ir a inaugurar un supermercado. Claro, pero o una acá hay fábrica. un detalle no menor que es el tuit original de Claro, Milei. ese era inaugurar un supermercado con unas personas que en realidad lo que hicieron fue conseguir exoneraciones fiscales, ponele, el supermercado es de cartón. Y una vez que le entra a la gente a comprar, saca el primer producto de la góndola y se cae todo el supermercado. Está, pero acá, aparte. Cuando ya lo pagaste. El texto, Hiciste una precompra. El texto de Milei estaba armado. Es una. Las preguntas que faltó, bueno, ¿quién armó ese texto? O sea, y si fue el presidente, se le pasaron el texto para que lo pusiera. Porque no es que él retuiteó. Él puso su texto, lo puso en Twitter, lo puso en Instagram y lo puso en Facebook. Y el texto habla claramente de un proyecto para apuntalar la economía argentina. Es decir, el presidente argentino impulsando un proyecto que va a fondear, o sea, que le va a permitir a emprendimientos argentinos obtener crédito para desarrollarse. Y después dice que es un casino, por eso, o sea, generó muchísimo Claro, ruido es la defensa. Es lo que dice, yo creía que esto era un proyecto que iba a generar una buena participación o un impulso a los empresarios tecnológicos argentinos, ¿no? Porque considero que Argentina tiene que ser un hub tecnológico. Pero lo que fue un casino. Es decir, y si los que entran al casino saben que están entrando a timbiar. Pero él no creía que era una timba eso, ¿no? Él no estaba promocionando un casino, él estaba promocionando una inversión de obra pública, por utilizar el tema del, no sé, de la apertura de una planta. Él estaba promocionando algo que creía que era seguro y bueno para el país y no una estafa de meme coins. Pero en la medida que estás hablando de una criptomoneda o un meme, lo que sea, estás hablando de algo que tiene un componente especulativo. Yo creo que en ese punto le asiste la razón, por eso ya decíamos, bueno, no es lo mismo la gente que perdió los ahorros con conexión ganadera, la gente que va y que apuesta algo que casi todo tema financiero tiene un componente especulativo. Pero en este caso es la bolsa de valores especulativo. Pero no tienes dónde respaldar eso más que en el rédito que tenga la marca de esa meme coin. Bueno, pero es lo mismo. Vos no sabés cómo son los balances que presenta Google a fin de año. Y si a Google le fue mal y vos compraste acciones de Google, pero y bueno. Ahí estás en la bolsa. Pero en el arranque. Sí, acá estás en la bolsa digital, en la bolsa en la cual no interfieren ciertas regulaciones que sí interfieren en otros mercados. Obviamente. El componente especulativo es mayúsculo y entonces ahí está bien. Milei no está tomando a nadie inadvertido. Yo no sé bien por qué hace la distinción entre promocionar y difundir. No sé si ahí, desde el punto de vista legal, puede haber una diferencia. Sí, claro. Promocionar es que él era parte de, digamos, de la historia. Pero en todo caso, difundir es que, mirá, yo vi esto y puse qué bueno. Pero en todo caso, lo que hace es promocionar y no difundir, porque el mensaje que él pone es la Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina, Libra. Y entonces no explica de qué manera los pequeños empresarios argentinos van a poder acceder a esos fondos que supuestamente se van a estar fondeando a través de la meme coin. Y entonces no está haciendo un ejercicio de difusión completa de lo que está pasando. Está promocionando que eso está saliendo y pone el link. El núcleo duro de la historia es Milei pone un texto que todo el mundo entendió que había salido de su propio teclado. Es decir, él había puesto eso, se estaba de alguna forma haciendo cargo de lo que ponía.
y del proyecto, por ende. Y mucha gente entró por la valía que tiene la palabra del presidente. Y después Milei dice, no, yo simplemente hice como si retuiteara algo que apareció ahí. Porque después cuando explica la forma en que decide retuitear es donde le hace realmente agua su esquema de defensa. Bueno, él en un momento... Podemos quebrar una lanza por Johnny Viale, dado que ya estamos en esto, le vamos a Johnny pagar Viale, mucho. antes de que se filtrara lo que se filtró, había hecho... Estaba bien guionada la entrevista. O sea, eran buenas las preguntas. Eran buenas las preguntas. Para mí no estaba guionada, pero no quiero anticiparme la polémica. Para mí la pregunta más comprometedora de todas... No estaba bien. No. Realmente. Para mí la pregunta más comprometedora de todas es esta que le hace Johnny Viale. Si hubiera estado guionada, no hubieran llegado al problema que tuvieron. Claro. También. El relato de que Milei era una persona que no sabía nada, que vio algo y lo difundió, y que en realidad pensaba que esto era otra cosa, tiene una grieta muy fuerte, que es que Milei comparte 3 minutos después de que se crea todo esto. Entonces, parecería raro el argumento de yo vi algo que estaba bueno y decidí difundirlo, cuando en realidad se nota mucho que fue coordinado para crear algo en 3 minutos, que vos lo difundas y después que entre la gente compre y sacar la plata. La pregunta que le hace Vial es eso, bueno, ¿qué pasa que tuiteaste 3 minutos después de que se creara? Y ahí la respuesta de Milei, bueno, escúchenla, Tanito, ¿lo tenés por ahí? Esto es lo que decía el presidente argentino, lo tenemos ahí con la cámara de TN. Compromiso. Una pregunta técnica que me la anoté. ¿Por qué el tuit tuyo es 3 minutos después de la creación? Porque es de una la- información, de Token? porque es una información que apareció cuando se hizo público. A mí de vuelta, mi fanatismo por la cuestión tecnológica, difundí. Pero difundí como difundí cientos de cosas que en cuanto las veo, yo tuiteo. Claro. O sea, entonces, dije, apareció, vamos. ¿Por qué? Porque esto ayuda a los emprendedores, porque ese es el motivo que tiene esto. ¿No sentís que debería haber alguna respuesta para los que... O sea, está bien, era un riesgo, todo lo que vos explicaste, pero hay gente que puso mucha plata y decía, che, perdí todo. A ver, de vuelta, si vos vas al casino Sí. y perdés todo, te digo, ¿qué respuesta? Si fuiste al casino. Los que entraron en ese mercado son tipos hiper sofisticados. ¿Vos te crees que, cualquiera puede tradear acá? ¿Vos sentís que te hicieron...? No, pero quiero que entiendas Sí, te escuché. Sí. que son traders de volatilidad. Sí, que sabían el riesgo que estaban asumiendo. Absolutamente. Es decir, esos, o sea, es como que vendés a alguien va y juega la ruleta rusa y le tocó la bala. Sí. Dale. Igual la primera parte es lo interesante, cuando le preguntan, bueno, ¿cómo puede ser que 3 minutos después de que saliera esto... A puro tú pusiste fanatismo texto? tecnológico. Claro, apareció y vamos. ¿Cuál es la palabra? Apareció y vamos. Cuando... No apareció, la hiciste aparecer vos. Claro, exacto, no existía nada antes. O sea, alguien le dijo, bueno, ahora salimos, Milei puso el texto y arrancaron. Y trató de usar las palabras menos nocivas para su defensa, justamente, dejando una gran laguna que es, bueno, en realidad, ¿cómo se armó esto? Porque ahí es cuando no es que difundiste, sino que promocionaste, porque vos eras parte del esquema. O sea, a vos te organizaste con la gente que estaba largando la cripto y dijeron, a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, no sé, salimos. Vos te tiraste texto o preparate un texto y cuando estemos pronto te decimos ponelo. Y Milei obviamente no puede decir eso, porque si no sería promocionar y no difundir la libra. Sí, pero ahí ya tenés que rastrear hasta junio del año pasado los vínculos de quienes lanzaron la memecoin, la libra, con presidencia argentina. Y ahí ya aparece Novelli, aparece Terrones Godoy, aparece Sergio Morales, que termina siendo creo que es asesor o director de la Comisión Nacional de Valores en Argentina, puesto ahí por Karina Milei. Morales, Novelli y Hayden Parks es el... Hayden Marks. Mark Hayden. Claro, ellos entraron 2 veces a la Casa Rosada autorizados por Milei, o sea, estuvieron Claro, ahí. pero después hay muchas cosas más. Después hubo mensajes, obviamente estuvo todo, digamos, más o menos organizado hasta el último momento, que fue donde subieron la libra. O sea, más allá de los encuentros
con Hayden Parks y Marx. Está bueno, pero digo, ¿no? esto Es viene- un antecedente que te muestra que no es simplemente que vos viste viene- algo claro, y pintó. esto No, viene- como dice Juanchi, se juntaron desde junio del año Exacto. pasado, Esto estaba viene pensado. de junio del año pasado. Después se hace el Tech Forum organizado por la empresa de Novelli. Ahí conoce a Julian P., no sé cómo se llama. El de la plataforma Solana, que es por donde salió Sí. la cripto. Y bueno, yo que sé, tenés varias instancias Claro, donde pero vos se podés va aislar, si acercando no, Milei sí, yo a- me junté, me saqué una foto con esta gente, pero en verdad después nunca Comentaron más. que andaban en algo de esto. pero Claro, no que estaba 5 minutos antes en el WhatsApp con Whatsappeando ellos, con él. diciendo, vos dale, va, salimos. Que es lo que están acusando a Milei. Vos, esto no, lejos de que hayas difundido, vos eras parte de la promoción de esta cripto. Vamos con la filtración. Les hago antes un repaso de los argumentos de Milei, ¿no? Estas son las defensas que Milei está esgrimiendo y si mirás, bueno, sus sabuesos, los reales que salen en medios a defenderlo a capa y espada, también están repitiendo, ¿no? Bueno, argumentos que Milei usa. Que él no promocionó invertir, que difundió algo para quien pueda interesarle, que no llamó a que la gente invierta explícitamente. El otro argumento es que él no hizo nada como presidente, que esto fue como un ciudadano particular, que fue desde su cuenta personal de Twitter. Que esas inversiones son como un casino y que la gente que entra sabe a lo que tiene que atenerse, que puede perderlo todo. Que los que se metieron son gente especializada, no son 40.000 damnificados como está la cifra, sino que él entiende que son más cerca de 5.000 y que mayoritariamente son chinos y estadounidenses y que los argentinos que entraron se cuentan con los dedos de una mano. Esos serían los argumentos que está tirando Milei en este momento y los temas que los complican más son, bueno, la línea de tiempo de cómo él fue un partícipe necesario para que se diera todo esto, porque si él no publicaba no ocurrían estas cosas, los encuentros previos que había tenido, que son los que mencionó Juanchi. Y otra cosa que lo termina complicando es la división de persona pública, presidente, versus ciudadano particular. Y en eso estaban hablando con Johnny Vial en la nota y terminó viendo una filtración. La nota que todos vimos en vivo en TN salió de una forma, que es, por ejemplo, la que estamos viendo ahora. Sin embargo, en el canal de YouTube se publicó una nota que tenía fragmentos que fueron editados y que los sacaron del vivo que terminamos viendo. Uno Claro, de esos vos fragmentos. podés editar las puntas, ¿no? O sea, el arranque, la previa, bueno, arrancamos. Podrías el editar. final. Si quisieras, podrías editarlo todo. Podrías sacar preguntas, todo lo que se te ocurra. El tema es que lo que terminaron cortando fue un fragmento donde se le hizo una pregunta que parece ser comprometedora a Milei y, bueno, termina interviniendo uno de sus asesores. Ahora vamos a ver quién es y por qué. Y manda a cortar esa pregunta. Miren, esta es la filtración que se dio de la nota de Vial a Milei. Lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale. Y sí, vuelvo desde ahí. Para los que solo escucharon y no vieron el video, Johnny Vial le está preguntando si lo que él hizo lo hizo como presidente o como persona particular y se enfrancan en una discusión de si la cuenta es una cuenta de Twitter que él usa a nivel personal o si en realidad es la palabra del presidente de Argentina cuando se expresa ahí. Y en ese momento intercede Santiago Caputo, que es uno de los asesores estrella del presidente Javier Milei, el mago del Kremlin. El ministro de Economía. Ese es Toto Caputo. No, este es Santiago. Está bien. está Toto y Santiago Caputo es... el mago del Kremlin. Es el mago del Kremlin. Es el operador, el monje negro que tiene Javier Milei, que también se dice que dirige las redes libertarias para darle su apoyo. Y bueno, lo que hace es que se mete en la conversación y dice que esto puede traer un problema judicial para Milei. Y se le acerca a Milei, le dice algunas palabras al oído que no se terminan escuchando muy bien. Y en definitiva,
Viale acepta y dice, sí, esto es verdad que le puede traer un problema por lo del juicio. ¿De dónde arrancamos? Y se cortó toda esa línea de conversación. El problema judicial es porque Milei, empiezan a discutir sobre si la cuenta de Milei es personal o representa al gobierno argentino. Y ahí va a estar el nudo de la cuestión en un juicio. ¿Cuál va a ser la estrategia que tome Milei? Va a decir, no, esta es mi cuenta personal y mi cuenta personal es mi cuenta personal y yo hago lo que quiero en mi cuenta personal. Yo promociono no es la cuenta lo que quiero. del Estado, de la presidencia argentina. Pero esta es no fue una acción de Milei presidente, fue una acción de Milei ciudadano. En realidad, la charla venía de un cacho antes, cuando están hablando, porque es impresionante, porque en realidad... de Cuño Libarona. No, venían hablando de Cuño Libarona y en un momento le dice Milei... De las preguntas no es que pactaban las preguntas, o sea, esto iba a salir, no es que pactaban las preguntas, le pregunta Milei con Sorna y no, Viale, me las pone Viale dice, sí, estas me las anotó Adorni, Karina Milei, Caputo, se le muestra el papel. Estas son de Caputo. Claro, en realidad arranca así. Dice, ¿cuánto vamos? Dice el periodista Johnny Viale. Y dije, hora y pico. Se hizo larga. Bueno, antes del final, quiero volver al tema de Libra. Entonces ahí Milei, con ironía, le dice, bueno, volvamos. Para demostrar que todos aquellos que dicen que es una entrevista pautada. Sí, ironiza. Y él le muestra, esta me la anotó tiene todos los papeles en su mano y dice, esta me la hizo Manuel Adorni, el vocero del presidente, esta me la hizo Karina, esta me la hizo el Toto Caputo. Bravo, el Toto Caputo. Santiago Caputo, lo dice ahí. Pero la puta madre, yo me equivoco siempre con los nombres. Santiago Caputo, y al minuto entra Santiago Caputo a interrumpirle la nota. Esta no va. Es surreal. Es surreal. Ya venían habían tenido 2 o 3 momentos donde ya habían jugado con eso, ¿no? Uno es en el arranque de la entrevista y después hay otro momento más donde juegan con eso de lo que van a decir, de las preguntas que se hacen, de si va a ir a fondo o no va a ir a fondo. O sea, eso estuvo sobrevolando toda la entrevista. Entraron explícitamente en eso sobre el final y pasa lo que pasa. Acá está ese momento que decía Sapo, escuchémoslo. Cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo estas. No, me imagino que algunas te las habrá anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Libra para cerrar. La jueza que voy a investigar es Servini. Se dice Santi Caputo, es malo. Poné una pausa ahí, poné una pausita. Todo con sorna, ¿no? Y entra Caputo al minuto. Entra el propio Caputo. Es impresionante. Pero esto que mencionaba el Sapo, está bueno comentarlo, porque ahí entran de la ramificación judicial del caso, ¿no? Lo va a agarrar una jueza y ahí Milei, todos estos temas son medio difíciles de abordar, ¿no? Porque uno tampoco conoce mucho el sistema judicial argentino, el sistema político, etcétera. Pero en un momento Milei da a entender de que lo va a asesorar en estos temas el ministro de Justicia. Y ahí también hay otro tema raro, ¿no? Porque bueno, en definitiva, ¿qué tiene que ver esto si él es un ciudadano particular? ¿Por qué estaría metido el Ministerio de Justicia? Escuchen esa parte porque fue un momento también bastante confuso. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Libra para cerrar. La jueza que voy a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. Pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta. Ahí arranca por el otro lado. Ahí está todo el problema digo, la forma en que se lo dice da la impresión, pero capaz que me está faltando información para interpretarlo bien, es... Como es un tema que estás hablando vos como ciudadano, no metas a Cuño Libarona acá, que en todo caso hay que ver también por qué el ministro de Justicia sería como una especie de director de jurídica del presidente, digamos, porque la asesoría jurídica no parece tener mucho sentido, pero capaz que tiene que ver con que el sistema es distinto allá. Pero es como que ya le tira tremenda soga para decir, desmarcate de que esto en realidad lo tiene el problema del Milei ciudadano, no el Milei presidente, y ahí ya es que termina entrando Caputo, que es malo con las preguntas aparentemente de verdad, al punto de que
le cortó una, ¿no? Sí. Sí, Hoy- igual la discusión es también como presidente. No es solamente que se la deja en el ámbito del ciudadano. No, él se la discute Claro, después. Después se la discute, Claro, después se la discute, Hace pero boludo. primero le hace agarrar el punto a él. Claro. O sea, Ya sé. yo primero te marco el punto, él se agarra de eso y después te peleo y te aprieto. No, pero sos el presidente, pero el Porque argumento ya lo venía se lo- mezclando con Libanona. No, Dice, Claro, porque porque si era mi- presidente y Cuño Libanona tenía sentido. Ahora, Claro. No, Milei pero no sé y- si y- tenía sentido, porque esa es justamente la parte del entrevero total. Porque ¿qué tiene que ver una causa que de pronto se le abra al presidente el ministro de Justicia? Bueno, por lo que dice Nico, porque capaz que en digo Argentina. eso. Está, pero el funciona ministro No, de yo le digo Justicia va a ser, no sé, el abogado No, defensor por eso, del suena presidente. como un Suena Aparte, al entrevero. presidente se le hace un juicio político. Muchos periodistas argentinos decían que eso también, si seguía la conversación por ahí, era una locura. Claro. Que no tenía sentido que el ministro de Justicia fuera el abogado Bueno, defensor. por eso, era Ok, un era entrevero, el entrevero era total. Yo estoy, Por yo eso- estoy de acuerdo con ese punto que dice Juanchi. Pero me imagino que bueno, eso tiene que ver con la confusión de Milei Sí. sobre cómo resolvería eso. Pero lo que hace Viale es, le marca esto, entonces Milei ya suelta ese argumento y dice, no, yo soy ciudadano, y ahí es cuando Viale empieza, no, bueno, pero sos presidente también. Claro, y ahí es cuando pero, entra pero Caputo y ya le había ayudado a recuperar un poco la posición. Sí. Pero para mí el punto principal es si pauta en esta entrevista que mal asesorado, que mal rodeado está Milei. Porque lo que no se te puede escapar es esa punta que es la punta más peligrosa. ¿Cuál es la punta más peligrosa? La punta de las consecuencias jurídicas del tema. Entonces, sí, bueno, Milei, es obvio que te van a preguntar sobre el tema jurídico, sobre... Mira, esos son temas jurídicos en los cuales yo no me meto, punto. Si es necesario, poner un abogado. Claro. Sí. Sí. Siendo- Todas las consecuencias jurídicas no es un tema que yo esté tratando. Sí, la Es un respuesta tema que queda están después. tratando otros. La respuesta queda después. Exacto, porque esa es la versión respuesta editada. original. Le dice, es un problema entre privados, yo no me meto. Exacto. Pero el punto es, ¿cómo vos te comiste no tener pautada cuál era la respuesta más importante de toda la Probablemente entrevista? la tuviera pautada porque la segunda vez la dice perfecto. Se ve que no se dio cuenta Y está de que nervioso. era el momento de decir esa parte del guión. Estaba Si nervioso fuera tan durante toda la previsor, no charla, hubieras participado en una estafa también, Sí, claro. ¿no? ¿Ustedes se dieron No, cuenta? bueno, pero una Mete- vez que estás, una vez que estás en ese lugar, vos decís, bueno, qué sé, vas a dar las explicaciones de por qué promocionaste ese tweet. No es promocionar, es difundir. Vos decís que difundiste. Lo difundiste porque como podés Porque sos difundir un otras entusiasta actividades. tecnológico. Claro. Soy un entusiasta. Sí, claro, yo lo difundí. Después, si fue una estafa, no es mi problema, porque yo no estoy metido en este tema. Tecno optimista. ¿Cuál es la otra? ¿Cómo va a ser el tema jurídico? ¿Cómo lo van a plantear? ¿Qué estrategia tienen? Eso sí, ese tema yo no me meto. Están las personas indicadas que van a trabajar sobre ese asunto. Capaz que le dijo Fin. Caputo al oído eso, porque después, no sé si es antes o después que responde finalmente. Esa cosa lo van a resolver entre privados. Hablando Bueno, de. ya sé, pero digo, ¿cómo no marcaste eso al principio de la entrevista? Es una de las partes clave. Por algo, la entrevista fluyó por hora y pico. No lo sabemos, quizá hubo otras interrupciones. Fueron 2 días. Claro. Desde el viernes está Bueno, en el- Ahora ya no lo sabes más. Una de las cosas que se filtró también, estaba en Twitter y varios periodistas argentinos lo levantaban, es que el domingo tuvieron una reunión Johnny Viale y Milei en Casa Rosada. Ujú, sí, sí. No sé, no está confirmado por ninguno de ellos, obviamente, y la grabación de la entrevista fue el lunes. Pero no era que estuvieron escuchando ópera. Capaz que Puccini, sí. no era que. Capaz que sí. Pero perdón, pero obviamente estaba. Sí, digamos, no te equivoques en el Puccini, fue lo que le Sí. lo que te tendrían que haber dicho. ¿no? Hoy el vocero de- dale, sí, tenía sí. respuestas preestablecidas, obviamente, Milei, con el tema justamente, que es un tema entre privados, fue una difusión, una promoción, y en otros lugares en donde seguramente todavía no tengan una respuesta ensayada, porque no hay mucha respuesta ensayada, que es el caso de por qué tuiteaste eso 3 minutos después de que saliera a la venta Libra. ¿Por qué fuiste el primero en hacer Porque público era el que existía? acuerdo, sapo. Y esa es la parte donde balbucea más Milei, porque Pero, claramente hay lugares en donde todavía no tiene Porque el acuerdo. una respuesta cerrada. Por Estaba algo acordado. Novelli, Morales y Hayden Marx estuvieron en la Casa Rosada 2 veces y después conocí a Julian P. Y por algo Tecnoforum, que es la empresa de Novelli, es asesora de Kelsen y de la otra empresa, que no me
sale el nombre, que es la de Julián P., que son las que lanzaron esta cripto. Y bueno, y por algo yo terminé tuiteando, básicamente siendo el que lanza oficialmente la criptomoneda. Eso es lo que lo incrimina a Milei. El momento que, si él llega a aceptar eso, termina incriminado como promotor de una estafa. De una estafa. Eventualmente una estafa. Sí. Claro, igual es difícil agarrarlo. Sí, como porque promotor puede de decir, estafa. francamente, yo promocioné, pero no sabía que iba a terminar en esto. Yo me reuní, estos locos Sí. dijeron que iban a crear un fondo de no sé cuánto, y yo dije, wow, buenísimo. Wow. Después no lo pude controlar. Entonces, No sos un sabía que bobo, pero no sos un sos un estafador. bobo, pero no sos un estafador. ¿Cuál es- claro. cuál es la no mejor estás promoviendo salida? una estafa, no sos parte, no sos cómplice de una estafa. Claro. Dos repercusiones que hubo Fuiste hoy, estafado. cortitas. Por ejemplo, Fuiste engañado. Fui engañado. Adorni, el vocero de presidencia, habló de esta interrupción en una nota que dio hoy más temprano. Y bueno, intentó justificarla. Vean ustedes si logra justificar esa interrupción o no. Ustedes me lo dirán. Miren lo que decía el vocero de presidencia argentina, Manuel Adorni. Por supuesto que va a haber más cuidados en los encuentros del presidente. En las notas también, ¿no? ¿Por qué? Por lo que pasó ayer con la nota de Jonathan al final. Pero ayer, a ver, lo de la nota, yo estuve presente en la nota. Como estoy presente siempre, Sí, digo, excepto en obvio. las que hacen vivo. Lo aclaro lo del vivo porque hace los vivos cuando viene acá. Ayer, en la nota con el presidente, en un momento, el presidente venía hablando de su cuenta personal de Twitter. Sí. Y en la charla con Jonathan Viale empiezan a hablar de la estrategia judicial o quién le iba a acompañar en el proceso judicial, y el presidente empieza a hablar de Mariano Cuño Libarona, del Ministerio Sí. de Justicia. El presidente, por supuesto, no está en lo fino jurídico. Está bien. Equivocado, en mi parecer y en el parecer del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista porque Pues no había nada es malo un- de lo que se había dicho. no había nada malo. Nada. Y de hecho, el Santiago Caputo tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia. Notó que eso podía prestar la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota. Pero de hecho terminó la nota y el presidente le dijo: Santiago, esto es innecesario. Es que fue Pero- necesario. ¿eh? Está bien. Sí. Y de hecho fue lo que le transmitimos después a Santiago. Santiago habitualmente no está en las notas, entonces tal vez no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, absolutamente por nada. Y bueno, pero digo, a ver, obviamente en las redes te suben el cortecito de cuando se corta la nota y de un comentario que hizo después el periodista, pero cuando ves los 3 minutos del contexto, fue simplemente eso, para no confundir a lo que se dedica el ministro de Justicia o el Ministerio de Justicia. Y no pasó más que eso. Después se arma el revuelo en redes. Bueno, eso es el juego de las redes y el juego de el daño que quieren hacer. Del otro lado, vos lo entrevistaste 1000 veces al presidente. Y todo el mundo sabe que el presidente no sugiere una sola pregunta, no sugiere un solo tema y simplemente se sienta, escucha las preguntas y las responde. Sí, sí. Y pasa Pero- siempre lo mismo. Digo, yo estuve en todas las entrevistas del presidente, en todas. Y siempre la dinámica es igual. Digo, ayer, en búsqueda de la excelencia, se cometió un error de técnico, si se quiere, y nada más. Y por un tecnicismo de justicia que, de hecho, el presidente no tiene por qué conocer. Yo no lo hubiese Pero cortado la es que- entrevista. es que el Bueno, se contenido- cortó, se decidió cortar. El contenido no tenía. Mal nosotros fuimos demasiados perfeccionistas, Sí. ¿no? En busca de la En excelencia. busca de la excelencia. perdón, este era más tu- que en búsqueda de la excelencia, en búsqueda de no involucrar al ministro de Justicia en un tema que no tiene cabida. Sí. No tiene cabida. Milei entreveró ahí y ya enganchaba a Mariano Cuño Libarona en el tema, que es el ministro de Justicia, es un conocido abogado penalista, ¿no? Supongo yo que es penalista. Mariano Cuño Libarona, abogado pues, una- estrella de los 90. Sí, claro, una figura del jet set. del jet set de la época del menemismo. Entonces decía, no, pará, acá estás metiendo al Ministerio de Justicia, a Libarona, todo en la misma bolsa. De eso no hay que hablar. Eso no Sí. hay que hablar porque no tiene nada que ver. O sea, el tema va por otro lado. Cortemos esa parte. Y fingiendo demencia, ¿no? Laje. Antonio Y Laje que les mencionaba era es periodista. este que está en A24 ahora
Debutó Por eso le ahora. ocurrió plantearle nada a Dorni, ¿no? O sea, No, de lo no. que había pasado. Estuvo excelente, dijo todo lo que dijo. El defecto del No excelente. era necesario el corte. No es necesario el corte. Bueno, le dijo que no era necesario cortar, ¿no? Eso fue lo más que se animó a decir que estuvo mal. Sí, pero ya lo había admitido el propio Dorni, mintiendo, ¿no? Obviamente, porque Sí. se cae Maduro. Dijo, no, después en realidad Milei le dijo a Caputo, no, pero ¿para qué cortaste? Estuviste mal. Caputo no está en las notas, entonces no sabe cómo es la dinámica. No sabe, pobre, pero es excelente, pero no sabe. Está la especulación de qué pasó con esta filtración, ¿no? Que deja horrible a Viale como periodista. Ahora Nico, en la columna especializada en periodismo, nos va a contar si un periodista debe aceptar este tipo de cosas o no, o si es una mala praxis periodística. Pero claro, mucha gente la primera pregunta que se hace es ¿cómo se le filtró esto? ¿Qué fue? ¿Fue TN soltándole la mano a Viale? ¿A Milei? ¿Fue que hubo una mano negra? ¿Algún líder político con contactos mediáticos? ¿Fue Viale? ¿Que quiso reivindicar el periodismo? Dijo, esto no se hace, ¿no? Así que vamos a mandar Claro. todo lo que pasó para que esté toda la respuesta. Después de ver Vienen la elecciones parlamentarias y ese macrista que es editor de TN hizo justicia y salió Macri diciendo que mal rodeado que está Milei. ¿Tenés el video, Tanito? Buscalo. Macri, Rock you. Macri, tal vez podemos decir la crítica más dura que le ha hecho el gobierno de Milei hasta ahora. Escuchen lo que decía Mauricio Macri después de una reunión del PRO donde discutieron este tema y no están adoptando la línea de defensa del presidente y lo que ha hecho. Escúchenlo. De lo que ha sucedido después de la recomendación de Milei de Libra y cómo impacta justamente. Bueno, lamentablemente lo que hemos visto es un presidente descuidado y mal rodeado, del cual yo no dudo de su honestidad. Yo tuve una relación personal de afecto con él, que la verdad que es muy linda, pero tiene que rodearse mejor, ¿no? Claramente él ha quedado en el medio de una situación que ha sido una estafa para mucha gente, y con lo cual esto amerita una investigación seria para intentar entender qué es lo que pasó, por qué pasó. Y la investigación tiene que ser realmente encarada con celeridad, porque como argentino preferiría yo primero saber por qué sucedió esto antes que la SEC, que ya anunciaron en Estados Unidos, y el FBI, que van a hacer lo mismo, nos vengan a decir ellos qué es lo que pasó, ¿no? Entonces creo que todos tenemos que trabajar para que haya claridad sobre esto, que lamentablemente ha tenido un impacto en la imagen pública local e internacional del presidente. Javier había logrado tener una buena recepción en el mundo entero, había mucha atracción sobre lo que está pasando en Argentina, en cada uno de sus viajes generó conversación alrededor de que en Argentina se viene un cambio, y esto lamentablemente, viendo los artículos de varios medios de comunicación del mundo, ha generado un impacto. Por eso es importante que él haya decidido ponerse a disposición y que se investigue en profundidad y se encuentren las razones de esto. Descuidado, mal rodeado. No, pero igual le tira un salvavidas, porque el salvavidas es que está mal rodeado, cosa que le puede servir en bandeja a Santiago un Caputo. fusible, claro. Claro, le dije, bueno, está, no es culpa de Milei está mal rodeado. Bueno, está, ¿a quién le cortamos la cabeza? Al mago del Kremlin, a Santiago Caputo. Hay una segunda lectura que es, se viene la Porque a Karina Milei no le vas a cortar la cabeza, pero porque Karina Milei debe responder a Milei. Debe hacer cosas por su cuenta, pero todo lo debe hacer diciendo, bueno, ella autoriza los ingresos de todas estas personas que estuvieron vinculadas al lanzamiento de la criptomoneda a la Casa Rosada. Las autoriza Karina Milei como secretaria general. Pero Juancho, vos pusiste ¿Pero el por qué las autoriza? ¿Por el interés de ella? No, seguramente No. por el interés de Milei. Entonces, una cabeza de ese tamaño no va a rodar. Ahora, ¿la cabeza de Santiago Caputo puede rodar? Esa es una pregunta, me parece razonable para Pero vos todo ese pusiste, quilombo, ¿no? dijiste ahí las elecciones de medio término en Argentina. Cuando dice está mal rodeado, no necesariamente tiene que rodar una cabeza. ¿Qué pasó, digamos, en el fin de semana mientras explotaba este escándalo? El Toto Caputo y Karina Milei salieron a juntar... El ministro de Economía. El ministro de Economía salieron a hacer actos proselitistas justamente porque se vienen
las elecciones. Karina Milei es una de las figuras de la principal de Libertad Avanza. Cuando cuando dice Macri está mal rodeado es, vos, mirá lo que tiene alrededor. Karina Milei, ¿a usted realmente le parece que para votar en las legislativas de medio término van a votar a Karina Milei, van a votar a esta manga de ruflas, o van a votar a gente como nosotros, que somos serios o sea, Milei está todo bien, tengo confianza. Pero el resto... Está claro, pero juega con dos. Juega, por un lado, yo no puedo desestabilizar a la Argentina pegándole directamente al presidente, pero por otro lado tengo que jugar a llevar agua a mi molino diciendo, bueno, si quieren una derecha seria y no estos runflas que rodean a Milei, votennos a nosotros. Exacto, porque ves a Lilian Lemoyne, ves a Karina Milei, y bueno, Marra no está más, pero cuando hable lo rodeado que está, porque realmente Milei está mal rodeado. O sea, es una persona, salvo Caputo, que seguramente sea una persona muy solvente. ¿Cuál? El Santiago Caputo. Santiago no. Santiago Caputo, el mago del Kremlin. El mago del Kremlin hasta ahora parece ser la persona y no le da... sabemos, porque esta se le escapó toda al mago del Kremlin. El mago del Kremlin, aparte los dos se llaman Luis, porque Santiago Caputo se llama Santiago Luis Caputo. Y el Toto Caputo se llama Luis Caputo. Ahí está. O sea, está el Toto Caputo y el Otto Caputo. El otro Caputo es sobrino segundo del ministro de Economía. Se llama Santiago Luis. El Toto se llama Luis. ¿Cómo sale de esta Viale? Hoy de noche con un show espectacular. Pero ya lo anunció. Sale. Sale Milei, sale Viale, salen todos acá. Acá nadie queda muerto. Pasa que la ética periodística en Argentina tiene mucho menos valor que en otro lado. Entonces, lo importante es la adhesión a la tribuna. Pero ¿cómo haces para pegarle a Cristina, ponerle que es el superpoder de Viale en este contexto? Sigue pegándole al kirchnerismo, ya está. La gente no va a decir, quedó pegado, pero es uno de los nuestros. Sí, claro, capaz que no va a ser tan virulento a la hora de pegarle a Cristina, pero por otro lado no le pegan las balas a él de otro lado. No le importa que lo puteen desde el kirchnerismo. Tiene que ser más virulento pegándole a Cristina. Va a ser más virulento. Tiene que aparecer otras valijas nuevas para pegarle a Cristina. Y la capaz que reivindica el periodismo diciendo que él subió el crudo de YouTube. No, eso no lo puedo hacer. No es verdad, eso sería muy evidente. No lo va a hacer. Nico, ¿esto está reñido con la ética periodística? El tema de aceptar que grabás una nota, ¿no? Con un presidente, y en el medio de la nota un asesor dice, no, bueno, esto no es tan así, papá. Y ahí el presidente dice, bueno, sigamos por otro lado. ¿Qué pasa éticamente para un periodista? ¿Se puede hacer eso? Para decirte eso, primero tendría que haber entrevistado a un presidente. Y no me ha pasado. O sea que no puedo dar clases. ¿Vos aceptarías esto? ¿Nunca entrevistaste a un presidente de funciones, Nicolás? Nunca entrevisté a un presidente de funciones. No. Déjate pensando. O sea, a desayunos le tienen miedo. ¿Vos ese sí? programa ni que hablar. Yo sí. No, Juanchi sí, se puede primera mañana. La calle Pou. En el Canal 5. Claro, está bien. Cuando le dijo, ¿cómo fue que le dijo? Espero que hagan bien su trabajo. Esperamos mucho de ustedes. Sí, y nosotros de usted también. Y nosotros de usted también. Ese no fuiste vos. Ese fue Cecilia. Yo me quedé balbuceando. Olivera. Claro. Se fue al mazo, la que tuvo reflejos ahí fue Cecilia. Sí, señor. El sapo tenía el mono con los platillos en la cabeza. Así. Le hice la venia. O sea que para vos, Nico, esto es ético. Yo no dije eso. Dije que no tengo autoridad para opinarlo. No tiene credenciales suficientes para opinar no tengo porque nunca entrevistó a un presidente. No te animás a decir a un presidente en un momento álgido si nunca entrevisté a un presidente. O sea que se puede hacer esto. No, yo no dije eso. Pero has pautado, no se puede hacer pautado preguntas. ¿No? No. ¿En serio? ¿Cómo no? Vamos a hablar de esto, ¿no? Bueno, pero eso es pautar una entrevista, no es pautar una pregunta. ¿Nunca te dijeron, vos, te animás a decir más o menos por dónde dar la entrevista? Nunca. Bueno, sí. Claro, bueno, pero hablemos que eso es quitado. O sea, pero eso es cuando vamos a hacer una entrevista, ¿qué querés hablar? Y bueno, vamos a hablar de que el viernes participaste en una estafa. No, pero no quiero hablar de eso. Está bueno, pero la entrevista no la podemos hacer. De esto, por favor, no me preguntes. ¿Y se estila eso, Nico? No, cuando un invitado te dice eso pasa, hablar de todo menos de Libra. No quiero hablar de esto. No quiero hablar de esto. Eso sí. No, pero eso. No, de eso no nos interesa hablar. Está, perfecto. Ahora, ¿cómo no te vamos a preguntar de esto? Obvio. Sí, de eso te lo vamos a preguntar. No quiero hablar, entonces no.
no se hace la entrevista, me ha pasado. Igual Nos ha pasado. Sí. Y la otra es, no, te lo vamos a preguntar. Y vos respondés lo que quieras. Vos respondés lo que quieras. Está bueno, pero no vamos a estar 2 horas preguntándome eso. Bueno, de ese tema te tenemos que preguntar. Pero no es el caso. Acá es una interrupción de una entrevista grabada. Claro. Y acá la decisión es si estuvo bien o mal en decir siga, está bien. Desayuno se grababa, vos pensás que se graba la noche anterior. Y con cortes. Se graba a las 6 de la mañana. Es diferente acá. No es los saltos de continuidad. Y Nico, y que te digan. ¿Pero por qué que te digan invitado. Porque sos el periodista con más experiencia que yo en el otro lado. Que han entrevistado presidentes en funciones. Que han entrevistado presidentes en funciones. Que están en funciones todavía, de hecho. Así de vigentes están. Nico, lo que te iba a preguntar es, de esos pedidos de invitados que dicen de esto no preguntes, ¿desde qué bando reciben más? ¿De Frente Amplio o de Coalición? ¿Quiénes son los que son más de... No, esto no pasa seguido. No. Bueno, listo, solucionado el tema de la ética periodística. Es la venganza del sector audiovisual, dice alguien por acá. Los recortes no son gratis. Adorni Los recortes no son gratis. ¿Ustedes creen que hubo mala intención? ¿De quién? ¿De alguien que lo subió? Yo creo que es mucho más verosímil pensar que fue un error. El que subía en la parte digital no estaba debidamente comunicado con el que estaba en la parte periodística y subió. Eso en cualquier otro país, sí, te digo, obvio, fue un error. Y en Argentina no. En Argentina esa persona después termina tapa de Playboy. En la Argentina esa persona trabaja para la CIDE, ¿sabes? Sí, claro, exacto. Que termina en la tapa de Playboy. Ese pero editor, puede ser las dos cosas. Ese editor ahora está trabajando en C5N. Ya lo contrataron. Sí. Ya está contratado. Bien. Ese puesto de trabajo es suyo. Está en la nómina. Jefe de está en el edición. payroll. Sí. ¿Vieron que... una pequeña adelanto. Tuvimos la semana pasada, porque no vamos a hablar todo de Argentina hoy en Fácil Desviarse. La semana pasada se dio una cosa bastante particular, ¿no? Con el caso Penades. Salió Penades, le dieron prisión domiciliaria y casi como una puerta giratoria salió y volvió a entrar, ¿no? Rápidamente, básicamente se apeló a esa decisión y la dieron para atrás en la justicia y Penades volvió a estar en la cárcel. Y ahí se dio una situación extraña pero muy interesante, donde los que hacían la defensa de Penades y de Mauvecín, ¿no? Mauvecín, la persona señalada como, bueno, el que hacía contacto con personas para los cuales eventualmente Penades abusaría de ellas, ¿no? Todo esto estoy hablando en condicional porque está todavía la causa, ¿no? Tratándose. Lo que decían es, bueno, acá ocurre algo rarísimo y es que están desde hace mucho tiempo sin prisión domiciliaria, tienen derecho a salir. Ya hubo una jueza que dijo, bueno, pasó tiempo, Penades ya no tiene la misma influencia que tenía antes, el poder que tenía Penades ya no es el mismo, entonces está en condiciones de salir. Sin embargo, salió y volvió a entrar. Hoy vamos a hablar un poco del caso Penades, ¿no? Y en realidad, desde la defensa de las víctimas, ¿no, Nico? Sí, vamos a estar recibiendo al docente de consultorio jurídico de la UDELAR y por lo tanto representante de alguna de las víctimas del caso Penades, Juan Raúl Williman. También representa a alguna de las víctimas de Operación Océano, que está próxima a realizar el juicio oral y público como corolario de esta investigación que ya tiene eso 5 es ahora años, nomás, ¿no? Y eso es ahora nomás. Así que también podemos estar hablando de eso con Juan Raúl. Vamos a escuchar un temita. La resurrección de Aerosmith se dio después de un hiato por temas toxicológicos. La banda se separa a principios de los 80 y resurgen como el ave fénix con el disco Permanent Vacation del año 87, el mismo año en que salió el Appetite for Destruction, por ejemplo. Y de ahí estaba, por ejemplo, Dude Looks Like a Lady y Ragdoll. La semana pasada el Tribunal de Apelaciones levantó la prisión domiciliaria del ex senador Gustavo Penades y de Sebastián Mauvecín, que había sido decretada algunos días antes por la jueza Marcela Vargas. De este modo, los dos imputados volvieron a la cárcel, al menos hasta el 10 de junio, a la espera de que la fiscal del caso, Alicia Ghione, los lleve a juicio. La forma en que Ghione ha llevado adelante el caso ha sido objeto de críticas tanto de parte de los defensores de Penades como de los de Mauvecín. De hecho, la abogada Diana Abrasinskas renunció recientemente a seguir defendiendo legalmente al profesor de historia Sebastián Mauvecín, entre otras cosas, por entender que se había desvirtuado el proceso durante toda la etapa previa al juicio oral. No fue la única
en expresarse públicamente sobre este asunto. La propia familia del ex senador Gustavo Penades remitió una carta al director de Búsqueda, del semanario Búsqueda, en la que ponen dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial y hacen un repaso de lo que consideran irregularidades que colocan a Penades en una situación de indefensión. Bueno, vamos a ver qué dice uno de los abogados de las víctimas del caso Penades sobre esto. Estamos en estudios con el doctor Juan Raúl Williman del consultorio jurídico de Laudelar. Juan Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Para actualizar un poco este caso, el caso de Penades, apareció una persona que es una persona nueva que está denunciando a Penades por un caso ya, por un episodio de hace muchos años. Sí, la noticia última es que hay una nueva víctima que ya declaró en fiscalía, ya la fiscalía pidió la reserva de su identidad. Es una persona que no tiene ningún tipo de conexión con otros casos, con otras víctimas. Es un caso de larga data, aparentemente. Ya nos ha pasado, ¿no?, que se presentan víctimas de una edad media, no son personas jóvenes, relatando un hecho del pasado y que habrá que estar a las fechas, para decirlo de alguna manera, para ver si se trata de una víctima con tal condición, porque el delito no prescribió y es perseguible, o eventualmente de un testigo, de una conducta habitual que puede servir para la causa general o no, o eventualmente, como venimos sosteniendo, si un hecho se encadena con otro, la prescripción no correría, entonces es perfectamente ¿Qué ha denunciado perseguible. esta persona? Lo mismo, estamos hablando siempre de las mismas prácticas que tiene que ver con remunerar a menores de edad por actos de naturaleza sexual. Y esto estamos hablando de un caso que tiene décadas ya. Sí, es un caso, la fecha es bastante anterior y por eso decía, no es la primera vez, o sea, ya hay otras víctimas, o sea, hay víctimas de casos recientes, ¿no? 2022, 2003, y hay víctimas que relatan hechos de larga data, ¿no? ¿Y cuál es el argumento de la no prescripción en este caso? El primero de todos, básicamente, es que la comisión de un nuevo delito interrumpe el plazo de prescripción. Entonces, a lo que hay que ver en la línea de tiempo cuando la fiscalía acusa es, toma el último y de ahí empieza para atrás, a correr el plazo para atrás. Si corre, no sé, menos de 10 años y encuentra otro hecho, entonces ese fue interrumpido por el nuevo delito. Entonces va de vuelta para atrás y encuentra otro que, claro, si yo lo tomaría de cero, estaría prescripto. Pero ¿qué pasa? Lo viene enganchando con la comisión de un nuevo delito. Y así uno va para atrás y en esa línea de tiempo hace que llegue a tiempos muy lejanos. Efectivamente hay, a mi criterio, y supongo que la fiscalía compartirá. O sea, si yo encuentro un caso para atrás, es como un caso cero. Claro. Que me permite ir más allá atrás. Sí, en realidad lo que te habilita es el caso nuevo. Porque el caso nuevo no es el que está vigente. Si yo persigo este caso, sí, pero anteriormente hubo otro. Hubo otro. ¿De qué fecha? O si fuera al revés, podría ser lo distinto. Tengo un caso muy anterior. Bien, un caso muy anterior podría estar prescripto. Pero ojo, ¿hay comisión de nuevos delitos? Sí hay. Entonces, tomo el caso cero, que capaz que es este último. Capaz que es el más viejo. Sí. Pero si el más viejo de los casos, en realidad, uno cuenta el plazo y encuentra un nuevo caso distinto que interrumpió la prescripción, y a ese mismo otro nuevo que le interrumpió, y a ese mismo otro nuevo, y llego hasta la fecha de hoy, entonces la prescripción puede verse interrumpida solo por el hecho de la comisión de nuevos delitos, ¿no? ¿Prescribe cada Depende del tipo de delito. Generalmente los delitos graves 10 años, 15 años, depende del tipo de delito, ¿no? Pero ahí estamos en prescripciones de 10, básicamente. Te hago una pregunta que es casi digresional. Vos siempre utilizás el término de víctima. Sí. Pero el juicio todavía ni siquiera ha empezado, ¿no? Buena discusión esa, sí. Entonces, por ejemplo, por lo general, los abogados defensores o las abogadas defensoras ¿cómo no? utilizan el término de denunciantes, no hablan de víctimas. ¿Por Bien. qué se da esa diferencia? ¿Qué es lo que establece la terminología correcta en este caso? ¿Qué es lo que se utiliza o se debe utilizar? A mi gusto, técnicamente, una decisión legislativa. Yo le doy un estatuto. Por ejemplo, no creo que nadie discuta que el testigo se llama testigo. Nadie le discute. Es un testigo. Capaz que no vio nada, pero cuando lo convocan con calidad de testigo. Y le pregunto, ¿usted vio? No vi nada. Bueno, no era tal testigo. Bueno, no sé, fue convocado en esa calidad. Y tiene un estatuto, yo sé que es testigo. Por ejemplo, está obligado a decir la verdad. Si no dice la verdad, podría cometer el delito de falso testimonio.
Entonces tengo claro que es testigo, que ese estatuto le llamamos testigo. ¿Por qué le llamamos testigo y no vaso? Porque el testigo es el nombre que se le puso a esa, ¿no? Aquel que asegura haber visto algo. Exacto. O que tiene información de calidad para aportar al proceso. De calidad. Bien, al perito le decimos perito, porque tiene una experticia especial, no vamos a explicar ahora, pero sabemos que es un perito, declara en esa condición. Al imputado le decimos imputado y es recontra relevante, y de hecho el código se cuidó de decirle imputado del minuto 1. Antes tenía otras digresiones, decía, no, primero vamos a llamarle indagado, después que lo procesan recién ahí se le imputa un delito y ahí sí lo llamamos imputado procesado, y cuando le presentan la acusación, acusado, y si lo condenan, condenado, dividiendo. Pero en realidad, la condición de imputado es una garantía. El código hoy le dice imputado del minuto 0, cuando te hace una denuncia igual en la comisaría o en fiscalía. O sea, cuando estás siendo indagado ya sos imputado. Ya es imputado. ¿Por qué? Porque tiene un estatuto. Y el imputado, por ejemplo, te voy a decir la básica que todo el mundo sabe, pero es clave, tiene un derecho fundamental a no autoincriminarse. Claro. Mirá que es distinto al testigo. Viene, vos tenés que decir la verdad y vos tenés que no, si querés, no declarás, lo que es seguro, no tenés obligación de autoincriminarte. Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8. La víctima es un estatuto también. No lo tuvo nunca, lo que pasa. No estamos muy acostumbrados. El código anterior no la nombraba, ni siquiera decía la palabra víctima. Hoy tenemos una víctima que tiene un estatuto, que no es parte, porque otra cosa para discutir, en Uruguay no hay querella de parte, no dejamos que la víctima litigue per se, es un tercero coadyuvante simple de la Fiscalía, pero sí es reconocido en el nuevo proceso penal como un sujeto de derecho en el proceso con un montón de facultades, ¿no? Puede hacer un montón de cosas. Bien, la pregunta es, ¿a quién le aplicamos ese estatuto? ¿Cómo le dijo el código? Le dijo víctima. No le dijo presunta, no le dijo denunciante, le dijo víctima. La víctima es la persona que se presenta en el proceso en esta calidad. Y tiene un montón de derechos y prerrogativas. Por ejemplo, yo sé que la víctima puede acceder al legajo fiscal, sé que puede preparar pruebas. ¿A quién puede preparar pruebas? Le dijo presunta. Si le decía presunta, si el código utilizaba otra terminología, yo también iba a utilizar otra terminología. Pero no es lo que hace el código. Es apegarse al texto y punto. Es apegarse al texto. ¿Pero qué te da la terminología? Un estatuto. Por ejemplo, ¿cómo sé que una víctima es especialmente vulnerable y va a declarar en forma de modalidad anticipada? ¿Cómo sé que tiene derecho a tener una componente emocional? Porque me apego al texto y me dice víctima especialmente vulnerable es una víctima que es o es menor de edad, o es víctima de un abuso sexual, o tiene determinada discapacidad. Me apego al texto y le doy eso. Entonces, ¿por qué discutimos si le decimos presunta? El texto la llama víctima. Claro. Ahora, el tema es que la gente confunde y cree que el término víctima afecta algo que no está afectado y tiene que ver con lo que dijo Juanchi con estas cartas, que son las garantías del debido proceso del principio de inocencia. El principio de inocencia no está tocado porque haya una víctima. Por el hecho, un homicidio, que es seguramente el delito testigo de los grandes números, porque difícilmente haya cifras negras, ¿no? De tal cuerpo, se murió. Hay una víctima siempre y no hay imputados, de hecho. En el proceso jurídico no cambia nada. Ante la opinión pública. Sí, claro, ahí es el problema. En todo caso, tenemos dificultades para explicar a la opinión pública adecuadamente que se trata de estatutos. Seguramente alguien sea estigmatizado por denominarle imputado, pero alcanza con que te denuncien en fiscalía para tener esa denominación, y capaz que no hiciste nada. Y alcanza con que te denominen víctima para también ser muy estigmatizado. El tema es tratar de entender que esos son conceptos jurídicos, situaciones jurídicas subjetivas en las que nos coloca la norma y les puso un nombre. Como que yo te diga actor y demandado en un juicio civil. ¿Por qué sos actor? Porque soy el que promueve la pretensión de cobro de peso. ¿Por qué sos demandado? Porque me promueven a mí la pretensión y yo voy a en realidad argumentar cuestiones extintivas o impeditivas de esa pretensión. Sos el demandado. Bueno, son definiciones. Ahora, siempre poner en juego el debido proceso, las garantías. A mí me llama un poco la atención porque me parece que si hay algo que podemos rescatar en Uruguay, ustedes estaban hablando de Argentina hace un ratito, si hay algo que podemos rescatar en Uruguay es que hay garantías, hay un debido proceso. De hecho, Juanchi presenta el tema como un fallo que dice una cosa que fue apelado y después dice otra. O sea, más garantía. Ahí están todas las posiciones. O sea, una jueza de primera instancia que entendió una cosa, le hizo lugar a lo que decía la defensa del imputado, y un tribunal de apelaciones, que es verdad, tiene mayor jerarquía, analizó el mismo tema y tenía otra opinión. Esos son garantías, siendo garantías. Siempre está cuestionado en la causa. El cuestionamiento mayor que tiene la causa es la reserva de la identidad de las víctimas. Esa es la aplicación de una norma jurídica, artículos 164 y 163 del Código de Proceso Penal, ratificado por un juez de primera instancia, apelado por las defensas, cuestionado y ratificado por otro tribunal de apelaciones. Entonces, la pregunta es,
yo no tengo garantías y yo no puedo cuestionar esto, someterlo a revisión del Poder Judicial, que no es la Fiscalía. Lo que hace la Fiscalía está siendo controlado, muchas veces ratificado y otras no, por el Poder Judicial. Y este es el ejemplo. ¿Nosotros estábamos de acuerdo con la decisión judicial de la doctora Marcela Vargas ese día de la audiencia? No. No. Y nadie La se decisión de darle prisión domiciliaria Claro, a Gustavo Penades, manteniendo la reserva de identidad de las víctimas. Claro. ¿No? Y es como si yo dijera, no hay garantías, no se puede... Ahora le tengo que ir a decir a las víctimas que bueno, que cambiar... No, esas son las reglas Porque del tienes un juego. tribunal de apelaciones aparte que podía revertir Es que uno la decisión. tiene la garantía y la garantía se accionó en ese mismo momento, se hizo una apelación de trámite automático, se fundó los agravios. ¿Por qué la sentencia me agravia? ¿Por qué no compartimos que el paso del tiempo morigeró los riesgos procesales? ¿Por qué no compartimos que el imputado perdió poder? ¿Por qué no? Lo explicamos, lo argumentamos, llegó un tribunal de apelaciones y tomó una decisión. Bien, estamos Esas son las garantías funcionando y está difícil cuestionarle, por lo menos Uruguay, por suerte, cuestionarle que esas garantías funcionan Está adecuadamente. bien, estamos hablando de las formas, vamos al contenido. ¿Por qué pone más en riesgo una investigación o las víctimas la prisión domiciliaria que la prisión en la cárcel? Bien, está. Antes de contestarte te voy a decir esto, Sí. porque me parece que es de recibo. Yo opino, del punto de vista teórico, como docente, como abogado, que la prisión preventiva es una excepción a la regla. El sistema acusatorio vino para cambiar esa idea. Es más, opino que muchas veces la prisión preventiva está mal utilizada. Hay muchos casos de prisión preventiva que no está justificada y que realmente no existen riesgos procesales. Ahora, ese es lo teórico. Lo teórico es que es una excepción a la regla. La regla es que la persona pueda esperar el juicio en libertad, salvo que haya riesgos procesales concretos, no abstractos, no me parece que se va a fugar, no creo que no. O sea, haya riesgos procesales concretos que justifiquen la excepción a la regla. Este caso es el caso, dicho por incluso el tribunal en alguna otra sentencia, de manual con el que te permitiría explicarle a un lego que no entiende nada de derecho cómo funciona el sistema. Este caso es de manual. ¿Por qué? Porque los riesgos procesales no era algo que se podía presumir. No es que el riesgo procesal, por ejemplo, peligro de fuga, que no es más importante en este caso, pero sirve como ejemplo. El riesgo procesal, peligro de fuga, no tiene por qué concretarse. Yo puedo entender que Juanchi se va a sustraer del proceso penal porque tiene condiciones para viajar, porque tiene medios, porque tiene familia en el exterior. Te tiro un montón de argumentos en los que yo presumo muy verosímilmente que se va a ir. No tiene arraigo, no tiene laburo, no le interesa estar acá y te voy agregando argumentos, como él me podría agregar argumentos en contra para decirme que no hay riesgo de fuga. No, mirá, tengo familia, 2 hijos, trabajo. O sea, para un lado o para el otro no puede ser abstracto, tiene que ser concreto. Pero en ningún caso el legislador exige que ya haya concretado la fuga. No es que yo agarré a Juanchi en la frontera con el bolso pronto para irse. Es bastante más bajo el estándar. Sin embargo, en este caso, vos tenés riesgos procesales que se concretaron de una manera muy, muy particular. O sea, tenés el riesgo de entorpecimiento de la investigación concretado de una manera escandalosa. Claro, acá no es libertad condicional, acá es prisión domiciliaria, por eso es la pregunta. Bien. O sea, casi uno pensaría que no hay diferencia. Recordar que cuando decís concretado fue la trama de varios policías, claro, ¿no? Entre ellos el principal fue Taroco, jerarca del INR, sí, que actuaron para intentar acceder a las víctimas y bueno, y terminaron presos, o sea, terminaron los condenados. 6 condenas, 2 formalizaciones y le contestó al sapo. Ese es el hecho concretado de riesgo. Pero le contesto al sapo. Sí. Si vos tenés un riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación de esa magnitud, no proyectado, concretado, muy fácil de proyectar que vuelva a pasar, vos no podés decir, o me parece a mí que no se puede decir que las condiciones en domicilio, donde te visita cualquiera, tenés acceso a teléfono, internet, o sea, podés armar un estudio ahí, podés montar equipo de piedra, son iguales a las de estar recluido en el establecimiento del INR. El establecimiento del INR, no sé, ojalá nunca vayan, pero si vos vas a un establecimiento del INR, yo voy como abogado a ver a un cliente particular, es un trámite, carné, cédula, hora, un ratito, doctor, depende de la unidad. Voy al penal de Libertad, la unidad más compleja, estoy un rato para entrar y los minutos son contados. Vos vas a ver un familiar a visitar una y no es tan simple. La caja de alimentos, quiere decir, es tan distinto estar en tu domicilio a estar privado de libertad en el establecimiento de INR y las posibilidades son tanto más amplias que en lo que nosotros entendemos es que el riesgo
no se podía conculcar adecuadamente con una domiciliaria. Que dado lo que pasó, capaz que si no hubiera pasado eso no tenía el argumento. Y si no tengo el argumento, yo soy coherente con el pensamiento teórico, debería estar en la casa. El problema porque es que el tiempo juega a favor del imputado en ese sentido. bueno, juega a favor del imputado. En posición de la jueza dijo, bueno, hoy el imputado ya no puede hacer lo mismo. Perdón, la famosa trama de la que hablaba Juanchi se dio con el imputado ya habiendo perdido el cargo. O sea, no estaba en el cargo. Sin embargo, las conexiones las tenía igual. Entonces, la pregunta era mucho más concreta, es el riesgo procesal. Había dos muy claves. Entorpecimiento de la investigación. Riesgo y seguridad para las víctimas. Se habían concretado. ¿Es fácilmente presumible que vuelva a suceder? Porque no es algo que yo podía solo proyectar. Ya había ocurrido y eventualmente había muchos ejemplos donde esas conexiones todavía siguen operando. Pero en cárcel puede acceder a un dispositivo con internet. Por supuesto. Eso, vamos a El decir. problema en todo caso será que nadie niega que en la cárcel también puedes tener un dispositivo de internet, te pueden visitar, etc. Puedes hacer lo mismo. Ahora, está bastante más contrañido. Claro, pero también le Bastante estás más cercenando entretenido. la posibilidad de justamente atravesar la prisión en su domicilio hasta que no se consume el juicio. Como bien decías, para vos tiene que ser la excepción siempre esto, La ¿no? excepción a la Entonces, regla. contrañido por las visitas, porque Todo. el contacto por internet es el mismo, supongo. Bueno, se supone que no. O tiene 10 minutos para usar el celular y en la casa Bueno. estaría 24/7. Las reglas generales hacen que en los establecimientos de privación de libertad, y lo tengo bastante claro, para uno de mis clientes particulares, que es el sindicato penitenciario, estamos haciendo un habeas corpus correctivo colectivo por las condiciones de la cárcel. En la cárcel disfrutar de 1 hora de patio, depende de la cárcel, es un privilegio. En la cárcel tener acceso a un celular con internet puede llegar a ser un privilegio de poco rato. Acceder a una llamada telefónica, llamada, patio, visita, son todos... Suenan derechos fundamentales, básicos, pero que en la cárcel es toda una burocracia. No me parece a mí, aplicando simplemente máximas de sentido común puro y simple, que las condiciones en domicilio y en establecimiento en el R sean las mismas, no lo son nunca, ¿no? Y de hecho lo sé porque he tenido clientes con domiciliaria y su vida es muy distinta, ¿no? Las posibilidades son realmente A los muy efectos distintas. de tramar algo. A los efectos de tramar algo te va a costar bastante más, aunque no sé, porque hay uno de los imputados que no aparecía, que apareció después de la audiencia y cuando dio declaraciones públicas dijo que hoy se sentía amenazado y lo estaban persiguiendo. Sí. O sea que eso te puede indicar que aún con todas las cautelas posibles, todavía esto no es 100% asegurado de que la trama dejó de operar. Eso es lo que dijo esta persona, yo creo que lo leí en El Observador, no me acuerdo, o no me acuerdo en qué canal, pero vi que apareció, dijo, no incumplí, me tuve que mudar porque me pasaba esto y esto. Y eso te indica que aún tomando los mayores recaudos, tal vez no seas eficiente. Ahora, si aún tomando todos los recaudos tal vez no seas eficiente, ¿a vos te parece coherente bajarlos? Pero eso se aplica para Penades, ¿no? Que sí se lo vinculó al caso Taroco, ¿no? Sí. Y ese esquema para tratar de entorpecer la investigación. No Sí. así para Mauguecín. Bueno, en la postura del tribunal y en la nuestra no son personas ajenas. De hecho, en la teoría del caso de la fiscalía, hay uno que es un brazo ejecutor del otro. Entonces, si vos dejas a... Si yo te cautelo a vos, pero Juanchi hace de mano derecha tuya y dejo a Juanchi fuera, ¿estoy cautelando? El riesgo es que, habiendo participado de la trama Mauguecín, estando en prisión domiciliaria, podría operar desde allí con mayor facilidad para tratar, por ejemplo, de encontrar a las víctimas. De encontrar a las víctimas. Y evitar que declaren. Por ejemplo, que además es algo que vos miras los mensajes, eso, porque claro, ahora esos son abreviados, no hay prueba, bueno, serán testigos en el juicio, algunos de ellos, pero digo, vos tenés mensajes complejos, ¿no? De traslados dentro de centros de INR para apretar a fulano y apretar a mengano para sacar información. No estamos hablando de una cuestión menor, ¿no? De seguimientos a personas, o sea, seguir a personas, ver dónde va, dónde no va, con quién se conecta. Ahora, no hay investigaciones. Yo te Eso un pregunto. día lo quiso poner, esto me acuerdo, quiero acordar que el abogado de Taroco en su momento dijo, bueno, pero no, lo estaba investigando, pero ¿por orden de quién? ¿Qué fiscal le dio la orden? Porque la policía no puede salir a investigar gente sin dar cuenta en un breve plazo a una fiscalía, para que si no nos investigan a Pero si cualquiera, ¿no? la trama anterior afectó, corrompió a jerarcas que estaban en instituciones referidas al Ministerio del Interior, Sí, obvio. ¿por qué no pensar que en realidad el hecho de que esté en cárcel
sigue facilitándole la posibilidad de tramar desde dentro. Lo que no lo podemos evitar, lo que sabemos que esa es la medida más eficaz que tenemos. Tal vez no sea 100% eficaz, pero de las que tenemos es la más eficaz. Por eso... Porque en prisión domiciliaria puede entrar y salir la persona que quiera, sin consultar a nadie. Sin duda. Toco timbre, me abren y entro. Sí, y monto un estudio de lo que quiero ahí, básicamente. De la puerta de mi casa para adentro no se puede meter nadie y nadie puede cercenar mis posibilidades de nada. Vos estás en tu hogar, tenés un dispositivo electrónico y el dispositivo electrónico te geolocaliza. Te llama cada tanto la Dirección Nacional que evalúa estas medidas. Estás ahí, sí, el dispositivo está ahí. ¿Enchufó el dispositivo? Sí. ¿Se está quedando sin batería? Tiene 24% de batería, vaya a enchufarlo. Vaya a enchufarlo, está ahí. Ese es el control. O sea que las posibilidades son infinitamente mayores. Perimetral, exclusivamente. Perimetral. Las posibilidades son infinitamente mayores en tu domicilio que en un establecimiento del INR. Te vuelvo a repetir, no quiero que marcar esto como una regla porque no lo es. Y de hecho el sistema tiene que evolucionar a que las personas puedan esperar el juicio en libertad y yo tenga medidas alternativas igualmente eficaces para evitar la prisión preventiva. De hecho, tenemos un problema en general, tenemos un problema con la pena en general, tenemos un problema con el ingreso y el egreso, por eso tenemos 16.000 personas privadas de libertad. Entonces, yo ideológica y filosóficamente no estoy de acuerdo con la prisión muchas veces, pero hay otras veces que es la única opción posible. Y aún siendo la única opción, como decir, tal vez no sea 100% eficaz, pero es la opción que hay, ¿no? Bien, Juan Raúl, si te parece, hacemos una tanda. Estamos hablando con Juan Raúl Williman, docente del consultorio jurídico de la UDELAR, que lleva adelante, junto con Soledad Suárez, de la defensa de algunas de las víctimas del caso Penaes. Recién hablamos, apareció una víctima nueva, un denunciante nuevo, que data de ya es un hecho anterior, bastante anterior. Sí. Se suma a este número que después vamos a precisar cuántos son y vamos a meterse un poco más en lo que puede eventualmente ser el juicio, por qué sigue siendo confidencial la identidad de las víctimas, etcétera, etcétera. Después la tanda. Fácil desviarse. Raúl Williman, abogado, lleva adelante la defensa de algunas víctimas del caso Penaes y Mauvesin también, ¿no? Que es parte de este entuerto. Estábamos hablando primero de las últimas novedades vinculadas a que por un lado apareció una nueva víctima denunciante, esto es de las últimas horas, después sobre la prisión domiciliaria revocada en instancia de apelación y ahora vayamos propiamente al caso, ¿no? Con esta nueva víctima, ¿cuántas sumarían en total? Sí, una buena pregunta. Te la dejé picando de la tanda. Porque nos pusimos a charlar de otra cosa. Sí. Es un número importante. Mira, si yo repaso mentalmente, en una primera instancia declararon 8 víctimas en calidad de prueba anticipada, 8 por lo menos. 2 de ellas con identidad develada y 6 con identidad reservada. Había uno que no llegó. Declaró después una testigo de identidad reservada, que es una familiar de una víctima. Había 9 declaraciones, pero 8 víctimas. Después vino a declarar la persona que había fallado ese día. Era una persona muy joven que no quería, después decidió que sí. Así que ahí tenés 9. Después se establecieron 2 más y hubo una nueva declaración anticipada. O sea que había 2 más, estaríamos en 11, pero anticipada quedó en 10. Así que estaríamos en 11. Más esta persona, 12. O sea, seguro estamos arriba de las 10 víctimas que por lo menos han declarado en el expediente. ¿Y todos con testigos? No sé. Bueno, muchas de esas víctimas además tendrán testigos, ¿no? Que esos declararán en juicio y seguramente no tengan la identidad reservada. Pero eso ya es una decisión de la Fiscalía cuando presente la acusación fiscal. Por eso me parece que estamos hablando de una causa con un volumen probatorio no solo robusto, sino que incluso un volumen hasta ya complejo de trabajar, porque me estoy recordando 10 declaraciones anticipadas, pero estamos diciendo que hay más víctimas todavía que declararon en Fiscalía, que hay que ver si hacen declaración anticipada, más todo lo que puede ser prueba testimonial, que además están las 6 personas de la trama, que seguramente se han citado, pero hay otra prueba testimonial, más lo que tiene que ver con las interceptaciones telefónicas, los chats, los exámenes de antena, o sea, me parece que la fiscal tiene un trabajo por delante. Juanchi lo dijo bien, tiene 120 días. Hay que ver si llega a esa fecha ya con la acusación fiscal pronta o tiene que esperar algún placito más. Hay que acordar que Uruguay
como otros países del mundo, asume la obligación en este tipo de delitos de realizar una investigación con una diligencia reforzada. O sea, tiene que agotar todos sus medios, tiene que laburar fuerte. No puede decir, bueno, esto lo dejo, esto no lo investigo. No estaría dentro de lo que puede hacer Uruguay como Estado en este tipo de delitos. Capaz que los 120 días son suficientes y la Fiscalía viene a todo vapor tomando declaraciones en estas fechas. Bueno, yo sé que a 3 días de esa audiencia había tomado una declaración de una nueva testigo que hacía referencia a ambos imputados. O sea, no podemos decir que la Fiscalía no está laburando. Me parece que todo lo contrario. No sé si los tiempos le darán. Ahora, los tiempos. Siempre tiene el plus de que si no llega, puede pedir una nueva prórroga, porque vos tenés un límite. Desde la formalización, nunca más allá de 2 años. 1 año, tenés que pedir prórroga, la pidió. Si llega, llega y acusa. Si no llega, pero no una prórroga, siempre que la justifique. Ahí los jueces de garantía, hay que admitir también, otra vez, hablando bien de la justicia en Uruguay, los jueces de garantía son exigentes. No te prorrogan la investigación porque sí. Te dicen, pará, ¿qué te falta? Contame qué te está faltando para calcular el tiempo y yo te digo si te prorrogo el plazo para investigar. Y los 2 años sí son infranqueables. Después de los 2 años no puede haber ni una sola diligencia de investigación. Después de los 2 años vos tenés que cerrar tu investigación. La Fiscalía, la defensa de los imputados puede seguir con su investigación y su carpeta de la defensa el tiempo que quiera, pero la Fiscalía no puede seguir investigando. Ahora, ¿qué opinión te merece lo que han dicho, por ejemplo, los abogados defensores de los denunciados, en el caso de la doctora Brasinca, en el caso de la familia de Penades, ¿no?, que habla de irregularidades en el proceso, habla de indefensión? Es decir, no hay un momento razonable para que la defensa acceda a la identidad de las víctimas, justamente para poder mejorar sus posibilidades de defensa en el caso. Sí. A ver, lo primero, me parece que llamar irregularidad a la reserva de la identidad de alguna de las víctimas es desconocer la legislación vigente. No es una irregularidad porque es lo que está regulado, porque fue controlado por un juez letrado penal, con esa investidura y esa calidad, porque estamos hablando de un juez de alta jerarquía, y fue analizado por un tribunal de apelaciones de más jerarquía aún y dijo, esto no solo es legal y está vigente, aplica el caso concreto. Entonces ahí tenés garantías. Desconocer esa garantía, en mi opinión, no está bien. Me parece que es una garantía que se dio. O sea, hay 3 involucrados en ese proceso, quien decreta la reserva de identidad y 2 personas más. Después apela, claro, pues quien la pide, la fiscalía, hay una fiscal que entiende que corresponde la reserva de la identidad, lo pide un juez letrado que dice, me parece que corresponde, lo apela a la defensa y va a un tribunal de apelación y dice, no, está bien, corresponde. Bien. O sea, esas son las instancias. ¿Se puede llamar irregular a un sistema con esas garantías? Segundo, estamos hablando hoy de garantías en etapa de investigación preliminar. Garantías, en todo caso, las garantías se van a dar y ahí, recién ahí podremos hablar del principio de inocencia en el juicio oral y público. Cuando la Fiscalía presente su acusación, diga cuál es la prueba de la que se va a servir, la defensa conteste su acusación, diga y exhiba cuál es la prueba de la que se va a servir y eventualmente, luego de la etapa de control de esa prueba, que es una audiencia de control de acusación, donde otro juez, dando muchísimas garantías, decide qué prueba es diligencia y qué no, se pasa a un juicio oral donde recién ahí vamos a explayar la máxima garantía, porque el juicio oral y público se da poco, es verdad. Ya sabemos todo que la mayoría son abreviados, pero el juicio oral y público es la máxima expresión de garantías. Esa es la máxima expresión de garantías. Y por ende una persona es inocente hasta tanto no termine ese juicio oral y público y haya una sentencia de condena firme que condene a alguien más allá de toda duda razonable de que efectivamente cometió un delito y es responsable. Esas garantías están todas, están vigentes. Nuestro país no da ningún changüí en ese sentido. No podemos hablar de que estamos en una situación compleja del Poder Judicial. Al contrario, el sistema anterior, inquisitivo, en todo caso, reservado, da muchas dudas. Estamos hablando de una audiencia, hablando de garantías, estamos hablando de una audiencia que se pasó en streaming, en vivo, y la vieron miles de personas. Estamos hablando de que toda la sociedad controló lo que hizo el juez, lo que hizo el fiscal, lo que hizo el consultorio. ¿Por qué no? Todos están controlando. Eso es absolutamente público y transparente. Pero sobre la identidad reservada, ¿no? Uno entiende,
preservar la identidad de las víctimas que no declararon, ¿no? Porque eventualmente los acusados pueden tratar de modificar lo que vayan a declarar, ¿no? Sí. Por algún artilugio. Pero hay muchas declaraciones anticipadas de las víctimas. O sea que ya dijeron. Ya dijeron lo que tenía que decir. ¿En qué duda podrían entorpecer los acusados en la investigación cuando estas personas ya dieron su declaración? Claro, en realidad la dieron porque estaba esa protección, en realidad. Y la protección está hoy porque seguramente declaren familiares de esas personas. O sea, todavía hay un marco de investigación y de víctimas y familiares por preservar. Claramente, obviamente, después que estén en ese juicio oral y se reproduzca esa prueba y se diligencie la otra, hay información que todos van a acceder porque el sistema tiene una garantía, en inglés se llama discovery, pero en realidad es descubrimiento, que es que cuando vos vas a usar prueba en juicio, antes pasás por una etapa de control donde vos tenés que exhibirle al otro esa prueba. No es como el proceso civil que yo ofrezco 3 testigos, pero en realidad no sé qué van a decir estos testigos. Cuando estoy ahí, voy preguntando en el momento, me voy del cuento y voy preguntando. Esto no es así. Si vos sos declarado como testigo en un juicio, yo conozco tu declaración previa. Y yo preparo el contraexamen a partir de la información que tengo. Porque no es que la gente va a ciega a juicio. Parte del principio de igualdad. Conoce la declaración, no el nombre y apellido de quien hizo esa declaración. Exacto, pero vos tenés la posibilidad de controlar la prueba, porque vos solamente podés llegar a juicio oral con la prueba de tu contraparte controlada, si no, ¿cómo preparás un contraexamen, por ejemplo? Entonces, esas garantías existen y va a haber un montón de pruebas que va a tener contraprueba, contraexamen, examen. Y después la Fiscalía decidirá cuál de todas las pruebas mantiene identidad reservada y cuáles no. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando vos reservás la identidad, que está legalmente previsto y admitido, lo que baja es la eficacia probatoria. Entonces la Fiscalía seguramente tendrá una decisión estratégica. Va a querer parte de la prueba con la mayor eficacia probatoria y otras veces, aún resignando eficacia probatoria, va a decidir proteger a alguien. Es decir, los testigos familiares capaz que se conocen su nombre y apellido. Sí. Pero te lo pongo en otro ejemplo. Para fortalecer, digamos. Te lo pongo en otro ejemplo. Imagínate un típico homicidio por ajuste de cuenta que sea en un barrio complejo y yo tengo 3 testigos clave, pero son vecinos del que lo mató. ¿Está? Clave los testigos. Lo vieron, pero viven en la esquina. Y vos le vas a decir como fiscal, no, venga a declarar, vení, sapo, venía a declarar que... ¿Por qué le vas a decir? ¿Vos estás loco? ¿Usted por qué va a ir contra el narco que vive en la esquina de mi casa, que tiene acceso a la carpeta de investigación y que a los 3 minutos va a saber que yo declaré en su contra? Escúchame, me encantaría que tú estuvieras, pero yo no te voy a ayudar. Y entonces yo te decía, no, pará. Pará que el sistema tiene como que vos brindes tu testimonio y tiene cómo cuidarte, porque si no, no lo terminamos. Ahora, el fiscal se va a tener en cuenta que si a vos te toma declaración con entidad reservada, tu eficacia probatoria es un poco menos. Entonces va a tener que ir a buscar otras pruebas y va a tener que armar un cúmulo de pruebas porque él va a querer obtener la condena. Pero a vos te decidió dejar con entidad reservada. La pregunta es, ¿vos declararías en esa situación sin la entidad reservada? ¿Vas a vivir en ese barrio? ¿Vas a ir a la esquina del almacén a comprar? No. O sea que el sistema tiene que encontrar los mecanismos para lograr hacer justicia y dar garantía. Y en este caso, primero la Fiscalía y luego el Poder Judicial decidió que esta era la forma de que estas personas declararan teniendo las mayores garantías. Ahora, por ejemplo, el caso de la denuncia contra Orsi, ¿no es una prueba de las limitaciones que puede tener la defensa? Porque en ese caso, si no había una confesión de parte, diciendo que se había mentido y que la denuncia era falsa, ahí teníamos una persona que estaba corriendo hacia una elección interna, ¿no? Sí. Y con pocas posibilidades de avanzar en una defensa porque todavía se permanecía la víctima con identidad reservada. No, lo que pasa es que en ese caso no es similar porque que no era víctima en realidad, quien cometió un delito y asumió una situación jurídica que no era la que tenía, se dio a conocer públicamente. Y entiendo que la defensa de Orsi venía haciendo un trabajo de investigación muy fuerte como para probar que eso no era así. Porque vos tenés 2 posiciones en el nuevo sistema. Vos podrías decir frente a una denuncia, me quedo donde estoy y espero que la Fiscalía no cumpla con su carga que de probar los hechos constitutivos de la pretensión punitiva que un día me va a ejercer. Sí. Y me siento y te miro a ver, no va a llegar. Me acusan de homicidio, pero como no tienen prueba, yo voy a ganar el juicio.
Y otra muy distinta es desarrollar una teoría del caso alternativo, empezar a investigar, generar mi propia carpeta de investigación, generar insumos, evidencia que puedan hacer pruebas y decirte, vos, no solo no lo maté yo, lo mató el sapo. Y yo realicé la investigación y la tengo. Entonces, si vos vas en ese camino, la denuncia falsa iba a saltar por confesión o porque no iba a prosperar nunca. O porque la prueba que venía recolectando la defensa de Orsi iba a arrojar la verdad. Claro. El tema es qué postura tomás. El tema es que este sistema acusatorio, que sigue siendo nuevo para nosotros, implica de parte de las defensas, de los imputados, un rol activo. No necesariamente utilizando el aparato del Estado y jerarcas públicos en cargos públicos. No, está claro. Hacé la investigación que quieras, siempre dentro de los límites de la ley. Hay por parte de la familia de Penades, se conoció una carta hace poco, en donde pone en tela de juicio el accionar de la fiscal Guione, ¿no? Sobre todo por los cambios en su equipo, ¿no? Las renuncias, digamos, las modificaciones, y apuntan a que hay, de alguna forma, una cercanía entre Guione y Mastropierro, ¿no? Sí. Que bueno, sería, digamos, perjudicial para todo este caso. Sobre este punto particular, ¿tiene algo para decir? Sí, la carta no solo cuestiona a la Fiscalía, también al consultorio, así que si me das un minuto, después te explico lo del consultorio, que me parece que también vale la pena aclararlo. Yo he visto trabajar a la fiscal Guione, la verdad no tengo nada para decir respecto de su actuación. El vínculo, justo esa víctima no la atiende el consultorio. Entonces yo no tengo mayor información. Pero que un fiscal esté en contacto con una víctima es lo que dice el código. ¿Qué dice el código en su artículo 48? Que el Estado asume una obligación respecto a las víctimas. Protegerlas, informarlas, etc. Entonces, en realidad, que una víctima se vincule con la fiscalía y la fiscalía con la víctima es lo más común del mundo. Es más, se creó, por suerte, una unidad especial para proteger víctimas y testigos. Eso significa que las víctimas están en permanentemente contacto con la fiscalía. A veces con el fiscal del caso, y a veces el fiscal del caso, porque no tiene tiempo, que no puede, o porque es muy complejo, echa mano a la unidad de víctimas y testigos y dice, vos, dame una mano con una psicóloga, una asistente social, y está en permanente contacto. La carta va un poco más allá, dice que dice, la defensa de Penades ha denunciado ante la Suprema Corte de Justicia que la fiscal Guione omitió tomar medidas frente a la existencia de material pedófilo en el celular de Jonathan Mastropierro, hallado por la propia defensa de Penades. Es decir, va un poco más allá del asesoramiento. Eso está haciendo una hipótesis de que la fiscal realmente accedió a parte del celular que no tengo ni idea, porque vos tenés miles de cosas para investigar. Es más, si donde la fiscal haya hecho una búsqueda selectiva por nombre, capaz que eso ni lo vio. Entonces, ¿yo cómo puedo decir, o me parece a mí, estoy pensando en voz alta, cómo puedo decir, Juanchi no vio tal cosa? Yo qué sé si lo vio. Si tiene 5 celulares para investigar y ese no lo vio, porque además ni siquiera es el celular de un imputado, es el celular de, en esa causa, una víctima. Acá dice, la defensa de Penades lo halló y la fiscal Guione no. Y bueno, capaz que la defensa de Penades estaba mucho más interesada en buscar, su búsqueda estaba mucho más dirigida. Está bien, porque pueden ser búsquedas distintas, ¿no? Bueno, pero Guione también me imagino que habrá puesto la palabra. O el material o lo que sea. No lo sé. La verdad que ahí estamos haciendo una hipótesis. ¿No? Primero habría que ver si efectivamente ese analizar fue analizado. Muchas veces los fiscales no lo analizan, lo analiza la policía y a vos te pasa el reporte. Porque los fiscales no pueden hacer todo. Es imposible. Entonces vos qué vas derivando. Y son un equipo. Vos fíjate esto, vamos a pedirle a la policía que extraiga información de ahí y que nos saque la información relativa a... depende del caso, tal tema. Porque tampoco es la idea, mucho menos una víctima, vamos a revisarle todo el celular del sapo. Porque vos venís conmigo por un tema X, yo soy fiscal, y yo muy coherentemente te digo, la extracción es de todo el celular. Pero a la policía le pide que busque lo vinculado a la receptación. Esto se discutimos con el caso Astesiano, largo y tendido. Claro, del termo y el mate. No quiero buscar, la verdad no me interesa la vida del sapo. Es el argumento Fossati, ya puso palabras clave en el caso del celular de Astesiano. Es perfectamente posible. Entonces me parece que esa crítica está un poco sesgada, ¿no? O está buscando ubicarla en un lugar que la verdad yo no sé si está ubicada. Sí sé, porque no lo sé, eso es un tema... De la familia de Penades, uno intuye que sí. Lo contestará la fiscal, pero me parece que es muy sesgada. Y la que sí sé que es muy sesgada es la que hace el consultorio, que no ha cometido ninguna irregularidad y que se le cuestiona, no se le cuestiona mucho igual, se le ¿Puedo leerte lo que dice? Así haces el descargo. Claro. Dice, el rol del consultorio jurídico de la UDELAR, las irregularidades también alcanzan al consultorio jurídico de la Universidad de la República, que ha representado a algunos de los denunciantes. Tras descubrirse que ciertos denunciantes presentaron conversaciones falsas, abogados del consultorio admitieron que siempre tuvieron dudas sobre la veracidad de los testimonios de estos denunciantes
denunciantes. En paralelo, el doctor Williman, integrante del consultorio, ha sido cuestionado por el manejo de una indemnización derivada de la llamada trama. Se ha denunciado que el dinero fue depositado en su cuenta personal antes de ser distribuido según su propio criterio. Una de las beneficiarias de estos fondos fue Romina Celeste, quien para ese momento ya no era defendida por el consultorio, pues su representación legal había sido retirada tras su condena por denuncia falsa contra el actual presidente Yamandu Orsi. Todo sesgado y todo mal. Va la primera aclaración. La indemnización le correspondía sin cuestionar. No pueden cuestionar una indemnización porque se condenó a una persona. Se estableció en el proceso abreviado que esa persona debía indemnizar a 4 víctimas. El monto no es arbitrario. El monto está en la sentencia. Dice cuánto le toca a cada víctima. No hay ninguna arbitrariedad. Como le dijera, 10 para el Sapo, 10 para Juanchi, 10 para Nico, 10 para Jorge. Son 40, 10, 10 y 10. ¿Tá? Y lo que pasa es que como el Sapo y Juanchi tienen la identidad reservada, no pueden venir a firmar. No pueden venir a firmar, no pueden figurar en un archivo común del consultorio, no pueden figurar en una cuenta del... No pueden porque su identidad es reservada. Entonces cualquier cosa que hagamos donde pongamos su nombre, lo develamos. Entonces tenemos que hacerlo de una manera especial para poder hacerle llegar esa indemnización y listo. Ojo, nosotros sí nos vamos a guardar el recibo de que esa víctima cobró y el juzgado también en una caja fuerte. O sea que todo está recontra controlado. Entonces, lo único que se hizo fue una triangulación que el imputado pidió además para salir del paso, porque no había forma de instrumentarlo, de pagar la indemnización y que nosotros lo distribuyéramos. ¿Para qué? Para que las 3 víctimas de identidad reservada quedaran con su identidad reservada y con el recibo de que cobraron, que lo guardó el consultorio, por supuesto que lo tengo, porque además este hinchastre ya quiso hacerse una vez y me llamó un periodista a decirme... ¿Pero cómo se pagó eso? ¿Trae una transferencia? Claro, van a decir que... ¿Y esa transferencia fue a qué cuenta? No, eso se pagó directamente a las víctimas. Ah, se pagó directamente a la víctima en mano. En mano. Hubo que sacar la plata y pagarla en mano. Bien. Entonces, de hecho, este hinchastre ya se quiso una vez, un periodista X me llamó y me dijo, ¿van a decir esto? Le dije, bueno, eso no es así. ¿Y cómo no es así? Bueno, yo tengo toda la documentación que lo respalda. ¿Me la podés mostrar? Sí, me dejás taparle, aunque sea, yo te muestro todo, pero déjame, porque... Los nombres claro, de no voy a ser tan... O sea, vengo cuidando esto, si me permitís taparte los nombres con un papelito, te muestro todo. Claro, ¿cómo no? Le mostré todo y el periodista lo que sacó la información de que las víctimas habían sido indemnizadas y que se había usado una cuenta para poder triangular el pago y no develar su identidad. Entonces, ¿qué hay de regular en indemnizar a las víctimas, que es su derecho humano fundamental? Con lo que les correspondía según la sentencia, todo documentado. Absolutamente nada. Hicimos lo que había que hacer. Es más, en todo caso fuimos muy eficaces, porque nunca logramos una indemnización. Tenemos 200 casos y la verdad que no cobran nunca. Y mirá que trabajamos con gente especialmente vulnerable. La primera parte, ¿no? Ahora voy a la primera. Pero para contestarte la primera, la segunda, ahí no hay ninguna irregularidad. Muy por el contrario. Fuimos muy eficaces. Logramos una indemnización, que lo que no logramos nunca. Y logramos la indemnización sin develar los nombres de los juicios. O sea que... Bien. Eficacia pura y regularidad a mi gusto absoluta. Y sobre abogados del consultorio admitieron que siempre tuvieron dudas sobre la veracidad de los testimonios. Es una descontextualización de algo que yo digo y me parece correcto y lo digo siempre, pero hasta teóricamente, como concepto teórico de las víctimas, de que uno siempre espera víctimas ideales. La víctima ideal es esa, no sé, la víctima ideal es un comportamiento perfecto y una víctima de un delito sexual tiene que ser una persona que está en una parada con, no sé, tapada hasta la cabeza y fue golpeada. No, eso no es así. Lo que yo digo y digo siempre es que no hay víctimas ideales. Para ser víctima no necesito otra condición que me haya pasado. O sea, que puede ser un delincuente, puede estar en la cárcel cumpliendo una pena y haber sido víctima de un delito. Lo que yo dije y digo siempre es que, y se nota en la trama que quieren desarrollar, que siempre van a intentar utilizar como talón de Aquiles de esta causa, la defensa de los imputados, a las dos víctimas más cuestionables. Eso es lo que yo digo siempre. Lo dije al principio, acá me dijeron, ¿qué pasa con fulano? ¿Qué pasa con fulano? Claro, y Ramiro, ¿qué pasa? No pasa nada. Son tan víctimas como otros, pero claro, son ideales ¿para qué? Para intentar cuestionar, porque una persona que si yo cuestiono su reputación, trato... Vos fíjate que incluso el nombre de Mastropiero, que es una víctima, no defiende el sindicato, originalmente también estaba reservado. El que lo dio a conocer en una entrevista, en una radio, y terminó también imputado por desacato, fue el propio imputado. Si le interesaría sacarlo a la luz porque trataba de desarrollar una teoría de caso alternativa de me quieren jorobar. Puede ser lo que será, no tengo ni idea. Y de hecho, en el otro caso, las conductas de la víctima se reñían incluso con los intereses de las otras víctimas, y ahí cuando hay conflicto de intereses,
no puede seguir con todas. O sea, tuvimos que renunciar de alguna manera porque había conflicto de intereses, afectaba a otras víctimas. Ahora, ¿eso le quita la calidad de víctima? No. ¿Qué es lo que dijimos desde el comienzo? ¿Por dónde van a atacar? Y bueno, el franco débil va a ser eso. ¿Por qué? Porque sigue existiendo esa idea de que la víctima tiene que ser poco menos que la víctima. Y la posibilidad ideal. de la manipulación del celular de Penades, porque los abogados dijeron que hubo un testimonio de una amiga de la ex senadora que le llegó un mensaje cuando el celular ya estaba incautado. Y eso da la pauta de que pudo haber sido manipulado el celular. Los celulares tienen una cadena de custodia que también funciona muy bien. Y la cadena de custodia está totalmente registrada. Y está raro eso, porque además ese celular fue incautado en una situación bastante especial, en audiencia. O sea, estaba en audiencia, creo que era la última declaración anticipada de la primera tanda. Ahí se solicitó por fiscalía en audiencia, más garantías imposible. En audiencia, ante la jueza de garantía lo dispuso y ahí mismo en la policía con el acta de incautación, lo que hace que esto tenga un registro, como una especie de cadena de custodia, digo, porque uno piensa en la cadena de custodia de algo físico, ¿no? Encuentro un pantalón con sangre, lo meto en una bolsa, firma. Sí. Pero los elementos electrónicos también tienen cadena de custodia. Y esa cadena de custodia está ahí, y esa cadena de custodia en general, en Uruguay, por suerte, en las investigaciones funciona adecuadamente. Pero pudo haber sido corrompida, porque si denuncian esto. ¿Corrompida por quién la cadena de custodia? Y por alguien que mandó un mensaje de un celular que no se podía utilizar. Yo lo que entiendo es que lo que puede haber pasado también es que... Saco el celular de la bolsa y mando lo mensaje. manipulan, claro. Bueno. O saco el pantalón y le pongo otra gota de sangre. Mirá, cuando vos extraes la información de un celular, arroja un código que se llama código hash, y más allá del mensaje posterior o lo que sea, cuando vos lo sacás un día, una hora, y te arroja un código, y esa información es inmodificable. Por eso yo agarro tu celular, saco con ese software la información de ese celular, me arroja un código hash, que no lo puedo tocar, ¿no? Es inmodificable, y me arroja esa información a ese día. Si fue manipulado después, la información que fue extraída con ese código es la que está ahí. Y esa es la que no se puede tocar. Bien. Porque de hecho el celular no importa tanto, sino la información que tiene, por ende la extracción es muy importante, y de hecho muchas veces después se le devuelve. Salvo que sea efectos del delito, yo extraigo, pericio, saco y digo, y te lo doy. Tomá, te devuelve el celular. Pero no, yo la información ya la tengo. Está acá, está en un pendrive y va a ser analizada. Willyman, la renuncia de Diana Brasinca como defensora de Sebastián Maudecín, no sé si leíste su descargo. ¿Qué te pareció? Leí en parte. Primero me pareció una pena. No sabía que tengo un excelente vínculo con Diana. No sé a qué se refiere con las amenazas. Ojalá no sea nada. No sé qué es lo que le pasó, ni a ella ni a su familia. En ese sentido no opino y es más, le deseo lo mejor y que no sea nada. No sé a qué se refiere. Cuando me la cruce seguramente me contará, repito, porque tenemos un excelente vínculo. Ella dice que renunció básicamente por la cantidad de amenazas que ha recibido, pero quería preservar su familia, su entorno, que digamos... Por eso no lo sé, pero no sé a quién se refiere, quién la amenaza, por eso, y no quiero opinar de la colega, te digo, tengo un excelente vínculo con Diana, no sé, ojalá no sea nada, no sé a qué se refiere. Y con respecto a la otra parte de la carta, que refiere a las garantías, bueno, creo que ya lo he explicado. Yo creo que existen garantías, que en Uruguay podemos estar tranquilos del sistema de administración de justicia que tenemos. De alguna manera, cada uno tendrá su opinión. Yo creo que tenemos un sistema de administración de justicia que nos hace sentir orgullosos, porque acá hay garantías, y creo que no hay que confundir la etapa de investigación preliminar y las medidas cautelares, que obedecen a razones cautelares, con la verdadera garantía, que es el juicio oral y público, donde ahí puede pasar lo que tenga que pasar, y los juicios no están ganados antes de empezar, ni perdidos antes de empezar por nadie. O sea, el juicio es el juicio, el resultado es el resultado. Yo creo que ningún abogado puede asegurar el resultado de un juicio porque sabe que es aleatorio. Por algo los abogados tenemos obligaciones de medios y no de resultados. Es decir, vamos a abogar, a hacer todo lo posible por un resultado, pero nadie lo puede asegurar. Eso depende de cómo rinda la prueba, depende del juicio, y creo que la fiscalía, que está trabajando muy seriamente, y el resultado será resultado de ese trabajo en el futuro, y ahí es donde las garantías, en definitiva, quedan plasmadas, ¿no? Bien, era el doctor Juan Raúl Willyman, del consultorio jurídico de la UDELAR, que lleva adelante la defensa de alguna de las víctimas del caso Penades. Gracias por estos minutos fáciles de guiarse. Por favor, un gusto estar con ustedes, como siempre.